Sunday, July 19th at the New York, New Jersey Stadium, popularly known as MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey. Kickoff is scheduled for 3 p.m. Eastern Time, 12:30 a.m. in India on Monday, July 20th. Argentina enter the final, chasing their fourth World Cup title. Spain, champions in 2010, are hoping to lift the famous trophy for the second time. Argentina reached the final after defeating England 2-1, while Spain booked their place with an impressive 2-0 semi-final victory over France. This final also presents one of football's most fascinating generational matchups: Lionel Messi against Lamine Yamal. Messi is the experienced Argentine legend who has already won almost everything in football. Yamal is Spain's fearless 19-year-old superstar, representing the future of the game. Both players developed at Barcelona's famous La Masia Academy. Now they meet on opposite sides with the World Cup at stake. Spain are expected to defend Messi collectively. Rodri will try to restrict the space available in midfield, while Spain's center-backs must follow Messi whenever he moves into dangerous attacking positions. At the other end, Yamal could face Nicolas Tagliafico on Argentina's left side, with Lisandro Martinez providing defensive support. Yamal will attempt to cut inside onto his stronger left foot, create chances, and test goalkeeper Emiliano Martinez. Another important matchup will feature Argentina striker Julian Alvarez against Spain defenders Aymeric Laporte and Pau Cubarsí. Alvarez's pressing speed and movement could force Spain into mistakes. Spain's defenders must remain composed when playing out from the back. For Spain, Mikel Oyarzabal is expected to battle Argentina's aggressive central defenders Christian Romero and Lisandro Martinez. The midfield contest could decide the final. Rodri and Fabian Ruiz will look to control possession for Spain. Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, and Leandro Paredes will try to disrupt Spain's passing rhythm and release Messi and Alvarez on fast counterattacks. If Rodri controls the midfield, Spain could dominate possession, but if Argentina win the second balls, they can quickly turn defense into attack. The goalkeepers could also have a major influence. Unai Simon brings calmness and passing ability for Spain. Emiliano Martinez brings emotion, confidence, and an outstanding reputation in penalty shootouts. Should the final be decided by penalties, Martinez could once again become Argentina's central figure. The probable Argentina lineup includes Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Christian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone, Lionel Messi, and Julian Alvarez. Spain's probable lineup features Unai Simon, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena, and Mikel Oyarzabal. The official starting lineups will be confirmed closer to kickoff. Slovenian referee Slavko Vincic will officiate the final. He will be assisted by Tomaž Klančnik and Andraž Kovacic. Adham Makadme will serve as the fourth official, while Bastian Dankert will lead the video assistant referee team. The final is also expected to attract major figures from sport, politics, and entertainment. United States President Donald Trump, FIFA President Gianni Infantino, Spain's King Felipe VI, and Spanish Prime Minister Pedro Sanchez are expected among the prominent attendees. The winning National Football Association will receive $50 million in official prize money. The runners-up will receive $33 million. Individual player bonuses will depend on separate agreements arranged by the Argentine and Spanish football federations. But once the match begins, the prize money will be forgotten. There will only be the pressure, the passion, and the dream of becoming world champions. Messi against Yamal. Argentina's intensity against Spain's possession. Lionel Scaloni against Luis de la Fuente. South America against Europe. 90 minutes may decide the champion. Extra time or penalties may be required. But before the night ends, one captain will lift football's greatest trophy: Argentina versus Spain. The FIFA World Cup 2026 final: one match, one trophy, one world champion. FIFA World Cup 2026 final is here. After weeks of unforgettable football, 48 nations have become two.
Argentina versus Spain. The defending world champions face the reigning European champions in the FIFA World Cup 2026 final. The match takes place on Sunday, July 19th at the New York, New Jersey Stadium, popularly known as MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey. Kickoff is scheduled for 3 p.m. Eastern Time, 12:30 a.m. in India on Monday, July 20th. Argentina enter the final, chasing their 4th World Cup title. Spain, champions in 2010, are hoping to lift the famous trophy for the 2nd time. Argentina reached the final after defeating England 2-1, while Spain booked their place with an impressive 2-0 semi-final victory over France. This final also presents one of football's most fascinating generational matchups: Lionel Messi against Lamine Yamal. Messi is the experienced Argentine legend who has already won almost everything in football. Yamal is Spain's fearless 19-year-old superstar, representing the future of the game. Both players developed at Barcelona's famous La Masia Academy. Now they meet on opposite sides with the World Cup at stake. Spain are expected to defend Messi collectively. Rodri will try to restrict the space available in midfield, while Spain's center-backs must follow Messi whenever he moves into dangerous attacking positions. At the other end, Yamal could face Nicolas Tagliafico on Argentina's left side, with Lisandro Martinez providing defensive support. Yamal will attempt to cut inside onto his stronger left foot, create chances, and test goalkeeper Emiliano Martinez. Another important matchup will feature Argentina striker Julian Alvarez against Spain defenders Aymeric Laporte and Pau Cubarsí. Alvarez's pressing speed and movement could force Spain into mistakes. Spain's defenders must remain composed when playing out from the back. For Spain, Mikel Oyarzabal is expected to battle Argentina's aggressive central defenders Christian Romero and Lisandro Martinez. The midfield contest could decide the final. Rodri and Fabian Ruiz will look to control possession for Spain. Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, and Leandro Paredes will try to disrupt Spain's passing rhythm and release Messi and Alvarez on fast counterattacks. If Rodri controls the midfield, Spain could dominate possession, but if Argentina win the second balls, they can quickly turn defense into attack. The goalkeepers could also have a major influence. Unai Simon brings calmness and passing ability for Spain. Emiliano Martinez brings emotion, confidence, and an outstanding reputation in penalty shootouts. Should the final be decided by penalties, Martinez could once again become Argentina's central figure. The probable Argentina lineup includes Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Christian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone, Lionel Messi, and Julian Alvarez. Spain's probable lineup features Unai Simon, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena, and Mikel Oyarzabal. The official starting lineups will be confirmed closer to kickoff. Slovenian referee Slavko Vincic will officiate the final. He will be assisted by Tomaž Klančnik and Andraž Kovacic. Adham Makadme will serve as the 4th official, while Bastian Dankert will lead the video assistant referee team. The final is also expected to attract major figures from sport, politics, and entertainment. United States President Donald Trump, FIFA President Gianni Infantino, Spain's King Felipe VI, and Spanish Prime Minister Pedro Sanchez are expected among the prominent attendees. The winning National Football Association will receive $50 million in official prize money. The runners-up will receive $33 million. Individual player bonuses will depend on separate agreements arranged by the Argentine and Spanish football federations. But once the match begins, the prize money will be forgotten. There will only be the pressure, the passion, and the dream of becoming world champions. Messi against Yamal. Argentina's intensity against Spain's possession, Lionel Scaloni against Luis de la Fuente, South America against Europe. 90 minutes may decide the champion. Extra time or penalties may be required. But before the night ends, one captain will lift football's greatest trophy, Argentina versus Spain. The FIFA World Cup 2026 final
One match, one trophy, one world champion. FIFA World Cup 2026 final is here. After weeks of unforgettable football, 48 nations have become two, Argentina versus Spain. The defending world champions face the reigning European champions in the FIFA World Cup 2026 final. The match takes place on Sunday, July 19th at the New York, New Jersey Stadium, popularly known as MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey. Kickoff is scheduled for 3 p.m. Eastern Time, 12:30 a.m. in India on Monday, July 20th. Argentina enter the final, chasing their fourth World Cup title. Spain, champions in 2010, are hoping to lift the famous trophy for the second time. Argentina reached the final after defeating England 2-1, while Spain booked their place with an impressive 2-0 semi-final victory over France. This final also presents one of football's most fascinating generational matchups: Lionel Messi against Lamine Yamal. Messi is the experienced Argentine legend who has already won almost everything in football. Yamal is Spain's fearless 19-year-old superstar, representing the future of the game. Both players developed at Barcelona's famous La Masia Academy. Now they meet on opposite sides with the World Cup at stake. Spain are expected to defend Messi collectively. Rodri will try to restrict the space available in midfield, while Spain's center-backs must follow Messi whenever he moves into dangerous attacking positions. At the other end, Yamal could face Nicolas Tagliafico on Argentina's left side, with Lisandro Martinez providing defensive support. Yamal will attempt to cut inside onto his stronger left foot, create chances, and test goalkeeper Emiliano Martinez. Another important matchup will feature Argentina striker Julian Alvarez against Spain defenders Aymeric Laporte and Pau Cubarsí. Alvarez's pressing speed and movement could force Spain into mistakes. Spain's defenders must remain composed when playing out from the back. For Spain, Mikel Oyarzabal is expected to battle Argentina's aggressive central defenders Christian Romero and Lisandro Martinez. The midfield contest could decide the final. Rodri and Fabian Ruiz will look to control possession for Spain. Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, and Leandro Paredes will try to disrupt Spain's passing rhythm and release Messi and Alvarez on fast counterattacks. If Rodri controls the midfield, Spain could dominate possession, but if Argentina win the second balls, they can quickly turn defense into attack. The goalkeepers could also have a major influence. Unai Simon brings calmness and passing ability for Spain. Emiliano Martinez brings emotion, confidence, and an outstanding reputation in penalty shootouts. Should the final be decided by penalties, Martinez could once again become Argentina's central figure. The probable Argentina lineup includes Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Christian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone, Lionel Messi, and Julian Alvarez. Spain's probable lineup features Unai Simon, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena, and Mikel Oyarzabal. The official starting lineups will be confirmed closer to kickoff. Slovenian referee Slavko Vincic will officiate the final. He will be assisted by Tomaž Klančnik and Andraž Kovacic. Adham Makadme will serve as the fourth official, while Bastian Dankert will lead the video assistant referee team. The final is also expected to attract major figures from sport, politics, and entertainment. United States President Donald Trump, FIFA President Gianni Infantino, Spain's King Felipe VI, and Spanish Prime Minister Pedro Sanchez are expected among the prominent attendees. The winning National Football Association will receive $50 million in official prize money. The runners-up will receive $33 million. Individual player bonuses will depend on separate agreements arranged by the Argentine and Spanish football federations. But once the match begins, the prize money will be forgotten. There will only be the pressure, the passion, and the dream of becoming world champions. Messi against Yamal. Argentina's intensity against Spain's possession. Lionel Scaloni against Luis de la Fuente. South America against Europe. 90 minutes may decide the champion. Extra time or penalties may be required,
But before the night ends, one captain will lift football's greatest trophy, Argentina versus Spain. The FIFA World Cup 2026 final, one match, one trophy, one world champion. FIFA World Cup 2026 final is here. After weeks of unforgettable football, 48 nations have become two, Argentina versus Spain. The defending world champions face the reigning European champions in the FIFA World Cup 2026 final. The match takes place on Sunday, July 19th at the New York, New Jersey Stadium, popularly known as MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey. Kickoff is scheduled for 3 p.m. Eastern Time, 12:30 a.m. in India on Monday, July 20th. Argentina enter the final, chasing their fourth World Cup title. Spain, champions in 2010, are hoping to lift the famous trophy for the second time. Argentina reached the final after defeating England 2-1, while Spain booked their place with an impressive 2-0 semi-final.
Good match. All right, sir. How are you? Well, how are you? Train tickets? Thank you for two. Enjoy the game, guys, of course. Okay. You got all three of us? All right, train tickets? I wouldn't. You would? Yeah, there we go. Here's the match. How are you? Train tickets? How are you doing? I'm doing well. Through the match. Alright, of course. Hey, train tickets? Alrighty. Yes. Good toast, Chris. 你们俩没关系，因为你进来的现在，对，进来的就可以，你买两张嘛，对。我买2张了。那这个 OK。OK， 你给他看就行。谢谢。He's right? Yeah. So you know what's funny? So I had lunch with this exec from News18 Friday. He told me as bad as been, he said he's from Delhi. He said he's the same as oh wow. Hi sir, which one? Get the bill, Paul. Good to go. Yeah, I know. We went over there. Nope. Just crust. Give them out of a box of crust. Hey, they're going to give you train tickets? Yeah, we walked across the 7th and how you doing, sir? I have 2 right here. Hi, hello. I have 3 tickets. Hi. All right.
again. What's your name? Great. Is it food inside? Yep. This is through the stadium. Yep. I don't need to go down. No. Just follow the crowd. Really good. And A ver, tú ponme train. Train or train? Train. Albo na uvidi, поехали. Thank you. Thank you. Снели бы с Сашей все вместе поехали, да? Он просто и за билет заплатит, и мы здесь заплатим. Да ладно, можно туда выйти и поехать. This way, please get a wristband before you guys. Yeah, give me them. But it's better way or taxi better. What's the better way? Excuse me. Are we thinking? Vete, siente que venía con. ¿Cómo le...? Bueno, está conmigo. Forza Juve. Cosa. Yo soy español, español. Yo soy español, español. 2-0, No. 2-0, papá. No, 2-0. Really here, of course. He was like that. Sí, creo que era, pero bueno.
Come on, right? Oh. Thank you. Oh, no, you don't need it. You don't need it. Vamos. There you go, guys. Thank you. Once you realize this is going to happen. Argentina. Yes. One more time, right? Sir. Oh, now I have to go to my line now. Round trip ticket. Round trip ticket. Round trip ticket. Over here, get your wristbands. Who's next in line? Thank you. No need to lose. Sounds good. Thank you. You lost one. Thank you. Yeah.
Estoy averiguando.
Eu quero quanto? Não, 3. Ah, aumenta o peso. Estou procurando por 3, mas eu sei que tá difícil, mas é o que eu tenho, né? Tenho mais que isso. ¿Dónde están las... Hay cámaras, ¿viste? ¿Dónde están las cámaras? Acá hay cámaras. Exit 11. Ah, exit. No, dice exit. Ah, bueno, igual.
Todo por la copa, la que tiene a Messi, Maradona. ¡Argentina! 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 Podemos hacer otra vez para Brasil. Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá. Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! Maradona es más grande que Pelé. ¡Vamos, Argentina! Decime qué se siente. Que pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. Messi number one, Messi number one, Messi. Oh my gosh, and we were... ¡Ay! Le estamos cantando a Brasil y dice Brasil. Yeah, let me talk. Excuse me. Excuse me, let me talk. Alentando a Argentina.
aquí. Ella, te hablo ahí. Por el Diego, por la última te leo. Argentina, verde, verde, bicampeón. Vamos, selección. Hoy te vinimos a alentar. Ahora de que sea esta histórica final. They're going to be following. Gave me such a hard time for not warning her. I was like, 但我真认识有人，我真的是这样。Vamos, selección. España, España, España. Es para evitar cola.
hinchada de la CL.
Argentina.
1.7 million spectators. That is a record for a World Cup as well. Of course, the fans are the most important thing when it comes to a World Cup. Millions of us, billions in fact, have been watching this World Cup from home, but the lucky few who have been in the stadiums, well, they have left our AP reporters on the ground with a lot of fascinating impressions. And let's start with the fans and with some of those impressions that our reporters have been able to gather. To be here is winning the lottery. No words to describe how I feel. It's the best. Amazing. It's one of these moments, you know, I'm never going to forget this. It's absolutely awesome. Come on, England!
we couldn't absolutely miss a World Cup that's in our country, but also honoring our roots. So yeah. The fans there from almost all the participating nations. Of course, all of them now eliminated, bar Spain and Argentina. And a memory there as well for us of some of the highlights of this tournament. You saw the fans of Mexico, for example, who were riding a wave of enthusiasm until they were thrown out in the round of 18 by England, for example, but also the fans from Norway, for example, with their famous row gesture that was repeated not just in stadiums throughout this World Cup, but also, of course, back home in Norway. Here's what to expect from us during the next 90 minutes or so before kickoff at the New York, New Jersey Stadium, just a short distance away from where we are here at AP headquarters in New York. We're going to be speaking to our sports reporters, for example, who have been following this World Cup from day one. We'll be speaking to our correspondents in those respective capitals that you see on your screens right now. Our correspondents based in Buenos Aires and in Madrid. They'll be telling us about the atmospheres there as their respective countries build up to this very expected World Cup final. Spain going for their second World Cup victory after 2010 in South Africa. Argentina going for their fourth star on their jersey, and also attempting to become only the third team to win 2 World Cups in a row. We'll also be looking at the lineups, of course, that have just been made official for both Argentina and Spain. This at a moment when fans are very much streaming into the stadium. The stadium, of course, that is usually in New Jersey named the MetLife Stadium, but has been rechristened the New York, New Jersey Stadium by FIFA for this tournament. And one thing we wanted to bring to you as early as possible is speak to one of the content creators that have been so important and so visible during this World Cup over the last almost 6 weeks. They have been inside the stadiums filming the action, filming their reactions as well for their respective audiences on social media. And we've teamed up with one of them, and he is Josh Moore. He is a former Division I athlete in American football in US college here. And he's turned himself into a content creator, largely on YouTube, but also on Instagram and TikTok, for example. I spoke just a short while ago with him about his experience of seeing this World Cup in his home country and experiencing a World Cup for the first time. Josh, I'm jealous. You have a ticket to the game, to the nosebleed seats, admittedly, but still, you are going to see Argentina versus Spain in the New York, New Jersey final a little bit later on. Right behind you, we can see the fans streaming in. I think it looks like it's going to be similar to other games, including the semi-final in Atlanta that both of us went to, where Argentinian fans were, about 80% of the crowd. In this case, Spaniards maybe 20% or so. Just let us know, after all of this World Cup that you have experienced together with everybody else, how excited are you for this World Cup final today? I am pumped. I've never been to a World Cup final, never been to any other major sporting events of this caliber. And I know something like this happening on American soil is kind of like a once-in-a-lifetime thing. So I'm truly blessed to be here, and you're right about that. There's so many Argentinian fans that I have seen. Like, even on the buses and the trains, they were singing their chants, they were singing their fight songs, which was really cool. I don't know a lick of Spanish, so I wasn't able to partake, but yeah, they're very passionate, and it's great to see them here. You're going to have the time of your life at this World Cup final, but you've seen other games as well, and you've traveled a little bit across the country to different stadiums to see games during this World Cup, especially now during the knockout rounds. What has stuck out to you as, and of course we're particularly interested in someone who is a US citizen seeing a World Cup on their soil for the first time? What has stuck out for you? I think what stuck out to me the most is how passionate all of these other countries are about their teams. It's kind of been a running joke about how in America people don't really care about soccer, like they more care about basketball or football or maybe even hockey.
So I think that passion is kind of bleeding into Americans here, and even people that maybe from other countries that have moved here. Now everyone's like, okay, wow, soccer is a viable thing. We do like this. There is a big passionate fan base here, especially for the U.S. national team. They only made it to the round of 16. But that's further than most of us, like including me, have ever seen. Like I was probably like a little kid or a baby the last time the U.S. was like a solid team on the world stage. So it's meant a lot to see all these fans really come here and share their different cultures with us, and seeing how they just impacted the country as a whole. I mean, it's just been awesome. Josh, you were a Division I athlete in college, an American football player, and you know a question that we as Europeans always ask when soccer or football tries to somehow make a space for itself in the United States is this going to be the moment where soccer becomes one of the main sports that people follow in the United States as well? This, of course, being a tournament that was held in Canada and Mexico as well. Does it feel like that to you, like this has been a bit of a breakthrough moment for the sport in the United States? I feel like it really has, because every city's been able to see up close and personal, whether it's LA, New York, Atlanta, Miami, Houston, Dallas. All of these different cities have seen soccer at the highest level firsthand. So I think that this will make a lot of guys that maybe play basketball that aren't quite tall enough, or play football and decide, you know what, let me play soccer too, because why not diversify myself and see if I can make it in the highest level there, just like I made it in the highest level in my other sports. So I think it's a really great opportunity for different athletes here to really get exposure and decide like, hey, that sport looks really cool. I want to partake in that. Josh, we'll be watching, of course, the videos that you'll be producing on the likes of Instagram, TikTok, and YouTube during this World Cup final. We're looking forward to seeing those. And of course, I wish you all the best for the final. You're going to be seeing Lionel Messi play in a World Cup final. Enjoy it. That's Josh Moore, former D1 athlete and content creator, now joining us from outside of the New York, New Jersey stadium. Thanks a lot, Josh. Now, as the goals go in during the World Cup final between Spain and Argentina, you are going to be able to see that footage that you can see from Madrid and from Argentina as fans prepare for the World Cup final. You'll also be able to see the fans trickle in to the New York, New Jersey stadium, where kickoff is exactly 1 hour and 18 minutes away now.
Geopolitical tension was always going to be present, and controversies as well, be it on or off the pitch. For example, the fact that Iran was playing World Cup games in a country that it is currently at war with that country, Iran, not being allowed to base itself in the United States and having to travel for every game back and forth from their training camp in Tijuana in Mexico, right on the border with the United States. That is certainly something that made for a lot of headlines during the start of the World Cup, Iran being very unlucky to go out after their 3 group games. You'll also, of course, remember the huge controversy when the red card for the United States striker Balogun was rescinded by FIFA, this after a phone call from US President Donald Trump to FIFA's President Gianni Infantino. The United States, of course, with Balogun in the team, eventually losing their knockout game to Belgium. Let us take a look now also at what our AP reporters, our video journalists, saw during these last almost 6 weeks of this World Cup. And you'll see in this footage some of the big headline material that we've been talking about here at the AP, but also people around the world have been talking about during this World Cup. Mexico fans were ecstatic as the team kicked off the 2026 World Cup with a 2-0 win over South Africa. Demonstrators took to the streets of Seattle Friday amid the World Cup match between Egypt and Iran. Messi's pretty beastly in the field. And you saw there at the very end, those were the fans, but also earlier the players of the Cabo Verde national team. One of the surprise stories of this World Cup, you might remember that they only went out during the knockout rounds to eventual finalists Argentina after extra time. One of those feel-good stories of the World Cup that we're always, of course, looking for, those surprise elements. This, of course, being a World Cup that was extended to a larger amount of teams so that a country like Curaçao, for example, could qualify for it, bringing plenty of new countries to this World Cup and their debuts on the biggest possible stage. Now, over the last few days, of course, we've been looking back as well at what this World Cup felt like to us, what some of the highlights might have been to us. And I've been speaking to some of our AP reporters who've been following this tournament on the ground. And let's start with our reporter who is based in Miami. Joining me now from outside the New York, New Jersey stadium where the World Cup final will be taking place is Tim Reynolds, AP sports writer, who is based in Miami and usually writes a lot about the NBA, basketball here in the United States, but also covers Lionel Messi and Inter Miami over in his home base in Miami. He now joins us from New York. Now, Tim, let's take a look at both matters on the field and off the field for this final. First of all, on the field, what do you expect from this final? Well, I think it's two great clashes in styles, Philip. You have Argentina, obviously led by Lionel Messi, an extremely high-powered offensive team, a team with a flair for late-game dramatics. They score goals in bunches, 2 or 3 goals in every game so far. And then you have Spain, which is on the cusp of World Cup history. They've allowed 1 goal in 7 matches. No World Cup champion ever has allowed fewer than 2 goals in a tournament. Spain has been almost impossible to score on because they keep the ball so much, Philip. This game is going to come down to possession. Argentina likes to break teams down by playing the ball from one side of the field to the other and let Lionel Messi create. Spain doesn't allow that to happen because they just hang on to the ball so much with a series of short passes. The team that dictates pace in this game is going to be the World Cup champion. Spain has shown that they have a method, a philosophy, a style that's going to give Argentina trouble. But if Argentina solves it, Lionel Messi and his team could go back-to-back.
from what we can see there over in New Jersey, it looks like in terms of the weather forecast, things are looking pretty good. We had all that wildfire smoke, of course, over the last few days here in New York. That seems to have dissipated somewhat. Temperature not too high. Pretty ideal situation, really, for a high-stakes soccer game. Let's talk a little bit about this final then. For people inside the stadium, but also for the viewers at home, what might look and feel and maybe even sound different this time around to, let's say, the final in Qatar, for example, 3.5 years ago? Well, for starters, Phil, this match is going to take a little bit longer. Everyone knows about the hydration breaks. They've been in play for the entire tournament. Although, like you said, the weather here today is ideal. It is breezy, it's sunny, it's warm but not hot. After so many heat concerns throughout the first 103 matches, or many of them in this tournament, none of that will be in place today. So the hydration break is going to be a nice bonus, but not really necessary, though they're going to go through and do it. That's going to be the first thing you see. The second thing, of course, is the halftime show. Unprecedented for FIFA that they're doing a halftime show. And halftime will take longer than the 15 minutes. There's just no way around it. They're saying the show itself will take 11. That doesn't include for setup, for tear down. People have to get on the field, off the field. Then you have to get the players back onto the pitch. Halftime's going to be a little bit longer. You know, the players have a certain body clock. They're used to a 15, 16-minute break from the end of the first half to the start of the second. How will that affect them, if at all? And then thirdly, what happens after the match? This is also going to be unusual. President Donald Trump is expected to be at this match today. He is part of the trophy awarding ceremony. He could actually be the person handing the trophy to the winning captain. Whether it's Rodrigo, whether it's Messi, we don't know yet, obviously. But Trump could be a major part of the post-game show. That would be unprecedented in World Cup history as well. So it is a soccer match, it is a star-studded match, but it will be unlike any of the other 22 finals that the world has seen in this tournament. That's Tim Reynolds there, the AP sports writer, right outside the New York, New Jersey Stadium. Thank you very much for joining us. And the last thing for me to tell you is enjoy the game. You're a very lucky man to be there. Thank you so much. I'm incredibly lucky. Thank you, Philip. And a quick note on the weather for you there. You saw behind Tim Reynolds pretty clear skies. It is a perfect day for a football game, for an outdoor football game here in New York. That smoke from the wildfires that came from Canada and Minnesota over the last few days here in New York that blanketed the city, largely gone, at least for now. Temperatures not too high. Again, the players will undoubtedly appreciate this. We will also be feeling the temperature in other capitals to see how supporters are preparing for this World Cup final, how they feel about their team's chances. At the top of the hour, we'll be speaking to the likes of our correspondent Isabel Debray in Buenos Aires, but also our correspondent in Madrid. And we'll be doing that live in just a few minutes' time.
You're watching live coverage from Madrid and Argentina. You can see the boxes right next to me. These are the Spain and Argentina fans respectively. Now under an hour away from the start of the World Cup final between Spain and Argentina here in New York. The World Cup final between the team ranked first in the world, that's Argentina, and the team ranked second in the world, that's Spain. Spain, the European champions. Argentina, of course, the defending world champions and South American champions as well. We now have the opportunity to speak to our correspondents in those two respective capitals, in Madrid and in Buenos Aires. But let's start in Buenos Aires, in the capital of Argentina, which of course has been a hotbed for Argentina supporters during this World Cup, and that's where we can join our correspondent Isabel Debray shortly. She has been following, of course, this World Cup since the very start. It's now been almost 6 weeks of this tournament, with Argentina going into this World Cup not necessarily as one of the top favorites to win the World Cup. It was basically all down to whether Lionel Messi was going to be the match winner that we all think he can be at the ripe old age of 39. Well, with 8 goals that he has now scored in this World Cup, he is very much still the star that many of us were hoping he would be during this World Cup, and that has very much turned out to be the case. Argentina going through, though, not without suffering to the final. You'll remember the first knockout round and a very tight 3-2 win in extra time over a lot of people's surprise team in Cape Verde, but then also victories over the likes of Egypt, Switzerland, and then, of course, in the semi-final over England. I mentioned Isabel Debray. She's our correspondent in Buenos Aires, and she can join us now live. And I believe that is from near the obelisk where she'll be joining us from. That is where Argentina fans have been celebrating, of course, their victories during this World Cup, but also where they were celebrating their victory, of course, 3.5 years ago when Argentina won the World Cup in Qatar. Now, Isabel, the first thing I should mention, obviously the weather very different where you are to where we are here in New York. It is winter right now in Argentina, and I think it's pouring, isn't it, where you are? Not the best conditions for a party, but still, let us know. What's the atmosphere like where you are? Yeah, I know it's difficult to overstate the love that Argentines have for their national team. I mean, it's a pretty good display of that. I mean, despite the rain, right now it's stopped, but it's been drizzling nonstop since the morning, and it's pretty cold, chilly air. It's winter here in Buenos Aires, as you mentioned. That has not stopped hundreds and hundreds of fans. I mean, this is just still an hour before kickoff, and they've been here since the morning. Fans, drums screaming for Argentina. Some are dancing and bouncing up and down. I mean, the amount of energy, and there's not even a screen there. They're just getting excited, getting themselves revved up before heading over to a fan fest nearby to watch the game all across the city. And there have been people setting up different kinds of screens in plazas and parks, no matter the weather. Everybody getting ready to show up for this game. And I mean, it really just shows it's been this way for the past month. I mean, Argentina, as always, following its team, and it just is always a very just fleeting, perhaps, but powerful sense of joy for the country that honestly is more accustomed to sort of bad news in the form of economic crises. So this is just a moment to let it all go and to focus on the joy of the World Cup. Isabel, we're having some slight problems with the connection with you in Buenos Aires, but let's stick with it for now, though, and let us know, how do Argentinians feel truly about their chances of winning this World Cup and becoming only the third team in the history of World Cups to win 2 in a row? It would, of course, be Argentina's 4th World Cup victory if they win tonight against Spain. Yes, I mean, that's this sort of desire, of course, to make history once again, to declare
titles. I mean, everybody is saying, of course, that would be amazing. That's a dream. But at the same time, there is this understanding that already the team has come so far. On the plaza behind me, there are signs everywhere just saying gracias to our team. They've come so far. They're so proud. And already, I mean, this is in some ways further than many people expected, given that the team is very different from a lot of younger teams on the pitch. And obviously, there is this sense that, I mean, they beat England, their very fierce, historic rival last Wednesday. That unleashed massive celebrations truly across the country. So there's a sense that, okay, you know, this would be, of course, this kind of crowning coronation to win the final, but already Argentines are so proud of where their team has brought them so far. Isabel, great to have you on, and enjoy the game. That's Isabel Debray, our correspondent in Buenos Aires, joining us live there from the Argentinian capital. Argentina, of course, hoping that Lionel Messi ends up being their talisman again. He, of course, has won countless Ballon d'Or, meaning he has been the best player in the world on several occasions. On the other side of the pitch will be a team captained by Rodri of Manchester City. He won the Ballon d'Or as well, of course, very recently, and has been key to Spain's chances of winning this World Cup. Spain, a reminder, managed to make it all the way through to the final by only conceding one single goal, convincing a lot of people who hadn't necessarily put Spain in the top category of favourites, despite being second in the FIFA World Rankings. Spain, of course, starting with a disappointing 0-0 draw against Cabo Verde, but then getting stronger and stronger as the tournament went on, and managing to throw out the most people's favourites, France, in the semi-final. And that leads us then to our final matchup here between Spain and Argentina. They have played once in a World Cup before. That was in 1996 in England. It has been a while. They have played 14 times against each other, and there is perfect parity between these two countries. 6 victories for Argentina so far, 6 victories for Spain so far, and 2 draws. So one of those teams is going to be the winner in that statistic after this game. Of course, the final, if there is a draw after 90 minutes, would go to extra time and then potentially to penalties. Now we'll take a closer look at the view from Madrid very soon. Our correspondent there will be joining us soon from Madrid, from Spain's capital. That is Suman Naishadam. Let's bring you in, Suman, right now and talk about the atmosphere where you are. Great to see you there. I believe you're on Plaza de Colón, where we're also seeing some footage coming to us live of Spain supporters who have been there for a very long time already, preparing for this World Cup final. Suman, just give us an idea of what the atmosphere is like where you are. Yes, I'm in central Madrid, overlooking Plaza Colón, and as you can see and hear, it's full of energy. There's a big party behind me. There have been people in the sun partying and getting excited and ready for this game since the afternoon. And there's music, there are horns, there's a sea of people in red, gold and white uniforms, and there's just a lot of excitement and energy for the game that's going to start in less than an hour. And this isn't the only place in Madrid where there is this kind of excitement and fanfare. There are other fan zones, and curiously, the streets outside of these areas are very quiet because people are in the bars and restaurants and at their homes ready to watch this game and support their team, and hopefully for them bring home a second World Cup trophy to Spain. Yeah, it would be a huge party in Madrid, similar to the one that they had in 2010, of course, that being the last and only World Cup victory for Spain. That one was, of course, in South Africa. Give us an idea of, from the conversations you've been able to have with Spain fans, do they truly believe that they're on their way to another World Cup victory? They are, I think, just about the favourites to beat Argentina in this final. Yes, there's a lot of excitement and a lot of hope that this Spanish team could win the World Cup. They have performed very strongly, as you had mentioned, up until this game, and they have a lot of young players. Of course, there's 19-year-old superstar Lamine Yamal, but there's also Mikel
Zabal and Nico Williams. It's a team that's known to play cohesively, and it's a very young team, which was a conscious decision by the Spanish coach Luis de la Fuente. There's a lot of support as well. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez is in the stadium in New Jersey there to support the team, as well as King Felipe, who is also in the stadium. And there are a lot of Argentines as well in Spain who live here, and so there are supporters of that team as well, though maybe not in the plaza that you see behind me. That is, like I said, a sea of red uniforms. But for a lot of the Spanish players too, because this is such a young team, it is their first World Cup, so there's a lot of expectation and a lot of hope from them as well to bring home a trophy for the first time that they have played in this tournament. Suman, great to hear from you in Madrid. I hope you have a great time as well watching this game along with those thousands, clearly tens of thousands of Spain supporters in central Madrid. That's Suman Naishadam joining us from Madrid with the Associated Press, of course. So we're now counting down to the start of the World Cup final, exactly 46 minutes to go. That is a very short while indeed. When we come on next, we'll be talking a little bit more about the two actual teams who will be taking to the field later at the New York, New Jersey Stadium, who their stars are, who've been the most important players so far, and who might be the star performers during this World Cup final. While we are away over the next few minutes, we'll let these pictures breathe a little bit. You'll be seeing live footage of fans walking into the New York, New Jersey Stadium for the World Cup final, and you'll also be seeing those images that you've got on your screens right now, the Plaza de Colón in Madrid and the dancing Argentina fans in Palermo, that part of Buenos Aires.
Vegas.
Yeah, we're getting excited now. 29 minutes to go before kickoff in the World Cup final between Spain and Argentina. The players currently on the pitch in the New York, New Jersey Stadium, just a short distance away from where we are here, warming up and getting ready for those last few minutes before kickoff that will, of course, include them getting onto the pitch together, the national anthems as well. But we'll speak again just before those happen. Now, just a reminder of what you'll be seeing here from us over the next few hours. Right now, you can see to my left, that is the Plaza de Colón, or Columbus Square in central Madrid. That has been throughout the tournament, where Spain fans have been getting together to watch the games of their national team, and in most cases to celebrate, of course, their victories, bar that one first 0-0 draw with Cabo Verde in the very first game of their World Cup campaign. Just underneath, that is Palermo, that is a part of Buenos Aires. That is where Argentina fans are getting together in the rain and in the cold. It is winter right now in Argentina, so a very different atmosphere to what you're seeing in Madrid, but also here in New York, where we've got what we call perfect soccer weather. That means, first of all, there is no smoke from the wildfires from Canada and Minnesota that we've seen here in New York City over the last few days, but also the temperatures are pretty much ideal for 90 minutes or potentially 120 minutes of football. Now, we've spoken already with our correspondents over the last hour or so in Madrid and in Buenos Aires. We've heard from our reporters at the Associated Press, but we haven't yet heard from our photojournalists who are present at every single World Cup game. And we've put together a little selection of their favorite photos throughout this tournament. Take a look. My favorite picture I took from the games was from the Canada versus Qatar match. Canada won their first ever World Cup game, and to be there to experience them get that win with Canada as a host country, it was just really special and had that extra meaning to it. This image really works because it gives you that intimate look into what happens inside the net during those scoring moments in a big important match. The crowd was really emotional to see their team win, and in the background you can see South African goalkeeper disappointed, so I think it shows both sides of the story. This is the moment of emotion between him and his team after he had finally scored during the World Cup. You can feel the emotion, you can feel the relief from him that he was living up to his expectations. I think this photo works because it conveyed the joy and excitement as the U.S. won their first knockout game since 2002 to advance to the next round. I knew it could be a special picture. It was his fifth and final World Cup, and that's what makes this image so special to me. This image shows that sport photography is not always about the action. Sometimes the quiet moments reveal emotions and the human side of the game. Congo came back out and decided to get into a circle and prayed. I had not seen that in any sports event I've covered in my 40 years of photojournalism, so I thought it was unique. A good reminder there for you of all of those great moments that have already happened during this World Cup. 103 matches played now after yesterday's third-place playoff between England and France. That 6-4 extraordinary victory for England against the French. Now we're leading up to the 104th game of the biggest World Cup there has ever been in terms of, first of all, the number of spectators, but also the number of games that have been played. You saw there some photos of teams that have long departed this World Cup, the likes of Cristiano Ronaldo's Portugal or Guillermo Ochoa's Mexico as well, the team from the Democratic Republic of Congo as well, Cabo Verde also long gone. Some of those real fan favorites that developed during this World Cup. Now, as we've said throughout, we will let the pictures breathe that we are bringing to you from the likes of, as you can see, Madrid, with what looks like an stupendous atmosphere there already in the Plaza de Colón. Those Spain fans ready for kickoff already just underneath the scene in Buenos Aires. You'll also be seeing the outside of the New York, New Jersey Stadium, where, of course, this final will be taking place in just 24 minutes' time. And just a note on what you saw earlier, just a few minutes ago, the helicopters that were flying over the stadium in New York,
That was a flyby by the US president. Donald Trump will be in the stadium for this game. It's actually the first time he is attending a game at this World Cup. And he, of course, is also going to be the man alongside FIFA President Gianni Infantino, who will be handing out the World Cup trophy to one of the two captains of Spain and Argentina, respectively. Rodri, the captain of Madrid, of course, Lionel Messi, the captain of Argentina. One of those two men, after 90 minutes, or possibly 120 minutes if there's extra time, possibly after penalties, will be handed that World Cup trophy. We'll be back with you in a few minutes' time, but enjoy these pictures from the two capitals where this match will be most keenly watched, but also from outside the stadium where the countdown is well and truly on. It's 23 minutes before kickoff. When we come back, we'll have the lineup details and some of the players worth watching when kickoff comes along.
That's 15 minutes to go, exactly 15 minutes to go before the World Cup final here in New York between Spain and Argentina. Now, we've talked a lot about what this tournament means, how we have experienced it, how our reporters on the ground have experienced it, and what our correspondents in Madrid and in Buenos Aires are seeing right now. While in the stadium we are getting ready for the national anthems, for the entrance of the two teams onto the field there in New York, New Jersey Stadium, it is now time for us to take a look at those two teams who will be on the field. And we'll start with the team from Spain. And you can see some of the main players there. The star is, of course, Lamine Yamal up here. So far, having had a relatively quiet tournament, but a lot of experts think this might be the moment where he comes out to shine. Just behind him there in the far corner, that's Dani Olmo of Barcelona, a key attacking threat for Spain also throughout this tournament. This is Mikel Oyarzabal with 5 goals so far to Spain, their top scorer, and could be key in this game as well. On the far side in the middle, that is Rodri. Rodri is the captain of Manchester City, but also of the Spanish national team, and of course a past Ballon d'Or winner. He's expected to try at least to dominate midfield against Argentina during this final. One of the surprise packages of Spain's World Cup so far, that's Pedro Porro down here of Tottenham Hotspur, who of course have had a very, very bad season indeed, but has come out as one of the key players for Spain and also one of the key surprise goal scorers. Now, the last person I want to mention here, that is Luis de la Fuente. Luis de la Fuente, of course, the coach for Spain. He has never coached in club football for any significant period of time, very much a product of the Spanish Sports Federation. He, of course, very much a favorite for the Spanish football fans. That's a quick look at the Spain team. No significant changes for Spain from their last game, the semi-final victory over France. Very much a surprise how Spain were able to dominate that team. Here's who they're playing against, and that is, of course, the Argentinian national side. We've picked out 5 of their key players and, of course, their manager as well. You can see them there. Not surprisingly, our number one choice is, of course, Lionel Messi. 39-year-old Lionel Messi, past Ballon d'Or winner on many, many occasions. And if he wins this final for Argentina, could win the Ballon d'Or all over again. Right next to him, that is Enzo Fernandez of Chelsea, who, of course, scored the equalizing goal against England in the semi-final, a key component in midfield for Argentina. Right here, this is Emiliano Martinez, goalkeeper for Aston Villa, who, of course, had that key save in the final in Qatar 3.5 years ago that made this World Cup victory possible for Argentina. They're, of course, going for a second World Cup win in a row. That would be the 3rd time that a country manages to do that. On the far side, next to Argentina's goalkeeper, that is Lautaro Martinez. There's a lot of Martinezes in the Argentina team. He is not playing from the start, not necessarily a surprise. The inter-forward has been plagued by injuries, but has been very much a super sub for Argentina. The Joker came on to score the winning goal against Argentina in injury time in Atlanta just a few days ago. The last Martinez, well, that is Lisandro Martinez down here of Manchester United, defender for the Argentinian national team and one of the key components of that team. And the manager, of course, is Lionel Scaloni, also a man with very little experience in club football and someone who clearly understands how his captain, how the 39-year-old Lionel Messi ticks. Both those Lionels, Scaloni and Messi, right now hoping that they, in maybe about 2 hours' time, will be proclaimed the new and continuing world champions in Argentina's case. Spain versus Argentina then, that is the 2nd-ranked team in the FIFA World Rankings versus the top-ranked team in those rankings. It is Spain, the current European champions, versus Argentina, the world champions and South American champions. Kickoff is just a short while away, and during the game, of course, you can continue watching our live stream here with the Associated Press. You'll be able to see the fan reactions in Madrid as goals go in, as we hope they do. So we'll have that live footage from Madrid and the Plaza de Colón, where Spain supporters
are amassing to watch this final. And we'll also be seeing that footage from the winter time over in Buenos Aires, where fans are getting together in Palermo. That's a neighborhood in Buenos Aires. So from us here at the AP, we wish you a very nice World Cup final, and may the best team win, of course. Enjoy the World Cup final, and thank you very much for joining us here. Argentina! But these stories belong to each and every one of us. To every nation,
Si no se escucha, será secretísimo. emblemáticas de un lado y del otro. En España estará a través de los miembros de España France, de la zona de San Finca, el Juliano, a través de estos instrumentos de viento.
hacer sentir un poquito de esa emoción que nos corre tan adentro en esta final. Muchas sensaciones. Ese himno ya nos empezó a hacer sentir un poquito de esa emoción que nos corre. Increíble Madrid, sois increíbles. Instantes para que dé comienzo el partido, se lo contamos a toda España, a todos aquellos, allá donde estéis, en vuestras casas, en los parques, en los pueblos, en cualquier lugar, solos en familia, con amigos, dentro de España, incluso aquellos que estáis fuera del país también, por diferentes razones, todos unidos hoy, peleando por un objetivo y un sueño. Eso es lo que van a hacer los 11 jugadores españoles que arranquen el partido y los otros 5 que aparezcan, que serían 6 si tuviéramos prórroga. Vamos al terreno de juego, estamos en el sorteo protocolario de los dos capitanes de los terrenos de juego. En el bar va a estar Bastian Danker, el árbitro del partido al quien se ha reservado esta final es Zlatko Vincic, y las formaciones que presentan hoy tanto España como Argentina, como les venimos comentando, son estas. Coronel Simón, Cucurella por la izquierda, en el centro la pone Cubarsí, por el lado derecho Pedro Porro, delante de los defensores Rodri, acompañado por Fabián Ruiz y Dani Olmo. Alex Baena por la parte izquierda, Mikel Oyarzabal como 9, 5 goles hasta el momento, Lamine Yamal en el lado derecho. Esa es la formación con la que la selección española va a arrancar esta gran final de la Copa del Mundo. Mientras que Argentina, que se ha hecho cambios, con el Dibu Martínez en portería, Rayacito por la izquierda, Lisandro Martínez y el Cuti Romero como centrales, Montiel por el lado derecho, se ha caído Nahuel, con Nico González por la izquierda, McAllister, Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, en el centro del campo, Julián Álvarez en punta y Lionel Messi por donde quiera. Increíble, la verdad que es un equipazo, lo que decíamos, un equipo que tiene claro que prefieren dejar de lado el lucimiento personal para el beneficio del grupo, para que su mejor jugador, Lionel Messi, esté en un hábitat cómodo y poder ganar. Y Messi lleva así 8 goles, 4 asistencias, el jugador que más ocasiones ha creado todo el campeonato, y es un equipo que van a buscar un ritmo lento, que pasen pocas cosas, y España todo lo contrario. Y estábamos viendo a Scaloni, que está en el banquillo de Argentina desde agosto de 2018, un Mundial y 2 Copas de América. El hombre que jugó en el Deportivo del 97 al 2006, en un Depor en su época dorada, con una Liga, una Copa y 2 Supercopas de España. Bueno, este es el speaker del partido, súper conocido aquí. Speakers que es impresionante, una familia de Estados Unidos que llevan años dedicándose a los diferentes espectáculos deportivos. Bueno, tenemos la cuenta atrás, el 3, el 2, el 1, no hay marcha atrás, aquí que no se rinda nadie, que tenemos que estar todos saludando y todos animando. Ha comenzado la final, lo están viendo en televisión española, primeros instantes juega Tagliafico, ha cortado Pedro Porro, es el pie de Pedro Porro que no llegó a nadie, bastante completo, consiguió cortarlo, fue a Cubarsí para Messi, mueve la pelota a España. Recordemos que ambos equipos con su indumentaria oficial, con su primera indumentaria. Y vemos ya que el balón corre, que el campo no corre bien, que el campo está seco, llevan 40 minutos sin regarlo con todos los sols que ha habido. 3 de la tarde, calor, mucho sol. Vamos a ver qué tal se adapta. España le interesa un ritmo alto y Argentina va a buscar todo lo contrario, que pasen pocas cosas. Es Dani Olmo, viene bien el balón de España, juega Dani Olmo, la pelota para Oyarzabal, este es de nuevo Pedro Porro. Hay la presencia de Julián Álvarez, de Nico González en este lado izquierdo, de nuevo Cubarsí. Acude Fabián a iniciar el juego español. Ahí va Fabián. Abre Fabián la pelota al lado izquierdo, donde está Laporte. Avanza Laporte, lo hace también con Cucurella. El que juega es Dani Olmo. Dani Olmo adelantando la pelota para combinar con Baena, de nuevo Cucurella. Va a ayudar Baena en esa zona. Robert le indica a quién tiene que entregar la pelota, que es a Fabián. Y la entrega de Fabián que no es buena. Hay falta de Pedro Porro, sin más. Falta de Pedro Porro, bueno, para
Argentina. Bueno, la primera nuestra, la primera falta, digo, y creo que eso también es importante, va a ser parte del juego, lo sabemos, pero hasta ahora, los primeros minutos, lo que esperábamos, España quiere el balón, como decía Mario, el campo se ve, se va a parar muchísimo, hay que prestar mucha atención a no tener ese tipo de errores, ese tipo de pérdidas. Ha puesto el balón en juego y el Diego Martínez, abriendo hacia el lado izquierdo, está esperando Tagliafico. Recibe Tagliafico, el primer regate le salió, va para Julián, toca la primera pelota Julián Álvarez, Julián atrás con Enzo para Rodrigo de Paul. Ahí vemos que ellos han metido a Enzo en la posición que estaba jugando normalmente Paredes, por delante de la defensa. De Paul, por mucho que parta en derecha, en defensa se mete por dentro con McAllister y el que da la profundidad por allí es Montiel y por aquí Nico González. Ahora es Enzo el que juega con Romero el que adelantó para Rodrigo de Paul, de nuevo Enzo. Va adelantando filas España, no se complica al final la vida del defensor y juega con Dibu, que tiene por delante de Daniel, apertura de Enzo Fernández. Enzo Fernández para el Cuti Romero, para Montiel. Trata de llegar a Argentina, ya por el lado derecho, repliega Cucurella. Juega Montiel con Rodrigo de Paul. Balón atrás. De nuevo para el Cuti Romero. Ellos lo que te comentaba, van a buscar, son un equipo que busca mucho pase corto hasta que el balón lo logran meter en campo contrario o le llega a Messi, que es cuando todo se acelera, pero mucho pase cortito, atraer a rivales para poder encontrar el hueco, la manera de hacerle llegar el balón a Messi, que luego es quien lanza. La Argentina que repite final, ya jugó la de Qatar en el 2022, en aquel mundial que se disputó en invierno. Bueno, pues ahora de nuevo han llegado hasta la gran final. Error en la salida. Y será saque de banda para España. El error en la entrega de Tagliafico. ¿Cómo nombrarlo? En la entrega de Tagliafico. ¿Cómo nombrarlo? Messi, pero que tampoco pasa nada. Da igual, es que Messi, aunque aparezcan, no es como la misma, aunque aparezcan, o sea, este tipo de jugadores, y más Messi, te aparece en acción y es suficiente. Intentaba jugar la pobre en largo para Luis Baena, pero han caído ahí los dos jugadores, Luis Baena por un lado y Montiel por el otro. No sé al final lo que indica el árbitro, pero que es falta a favor de España. Ahora es que Montiel le ha hecho un placaje. Claro, Montiel dice que no, que ha sido al revés, pero evidentemente el club ya se lo dejaba ahí, el contacto está y España tiene que tener paciencia, calma, tanto si hay faltas como si no hay faltas, sobre todo intentar esa circulación rápida de balón, encontrar los espacios que los hay. Bien, Dani Olmo que fue por el estado, la línea, el centro de la misa, sale rebotando de la bola, o se gira, o hace una pared, juega de primera, siempre vertical, siempre hacia adelante. Iba a decir que hoy si De Paul se mete a defender por... Uy, que roba, la pelota de Rodrigo, esa amenaza para el tiro, balón de Rodrigo, viene en el centro, no se ha quedado ahí enredada la pelota de los defensores, hay que tirar, hay una de esas hay que tirar, juega Rodrigo para la mía, insiste España, ha tocado todo así, corría Messi, la dirige, ojo el balón para Messi, tiene que subir un año, más rápido Unai en una acción en la que Argentina casi sin querer se ha encontrado con una muy buena oportunidad. Sí, te comentaba que si De Paul se va a tener por derecha no vamos a tener espacio a los lados de Rodrigo Hernández y de McAllister para Dani Olmo, para Baena cuando se mete por dentro. Si De Paul se cierra vamos a tener superioridad por fuera. Van a tener que estar ahí sobre todo Fabián, Rodri, la Paul, Marcí, muy hábiles con el balón para encontrar ese hombre libre. De nuevo España, la puerta de la pelota, la porque había jugado para Fabián con Alex Baena, la acompaña Cucurella. Sigue Alex Baena atrás, este es Fabián jugando para Rodri. Abre Rodri al lado derecho donde está la Lamin, que ya ha tenido dos intervenciones de mucho peligro. Sigue la Lamin y juega con Rodri. Y Rodri para Cubarsí con Fabián, delante está Dani Olmo. Esto le viene bien a España, es decir, tener la pelota, que los argentinos vayan detrás. Mira Pedro por ahora, va corriendo McAllister de un lado para otro y al final ha jugado Rodri para Cubarsí. Desgastar, tiene que desgastar mucho Argentina y desgastarla desde la intención. Está claro que a veces será el asociarse, el juntarse en un sitio, otras veces será buscar el acelerar el ritmo de partido.
pero en el momento que se reciba, en el momento que un jugador pueda encarar de cada puerta, ese espacio para atacarlos. Pelota para Rodri que sigue avanzando, tiene a Rodri, se ha querido enviar la pelota al otro lado, ha tocado por tiempo con la ventaja de Cucurella. Va Cucurella busca el centro, donde está Dani Olmo. Dani Olmo controla el porro, moviendo bien el balón de España. Vamos a ver por el porro, Rodri, en esa acción de McAllister en la que Vinci se ha dejado pasar. Lo que pasa es que ahora mientras están mirando el balón no vea Pedro Porro, pero es falta clara a McAllister que no le permite continuar la jugada. Es que Pedro Porro se iba hacia la portería. Ha metido el segundo gol contra Francia sí, pero el tirar la pared y poder seguir la jugada. Ahí va Dani Olmo, mira dónde tiene que salir el Cookie Romero, el volante de Dani Olmo, se va a quedar corto ahí para Cucurella, el despeje de Montiel para McAllister, McAllister le ha quitado la pelota, vaya balón que le ha quitado Oyarzabal a McAllister, ahí está Oyarzabal de nuevo, se tiene que dar la vuelta porque viene llegando tres argentinos, quería jugar con la MIN, suele estar el 5 de esta nacional. A ver, se para, bota mal, no es fácil para ninguno de los jugadores que están en el campo. 8 minutos de partido, empate cero en el marcador. Estamos, hay que escucharlo bien, en la final de la Copa del Mundo 2026. España 0, Argentina 0. Ya hemos tenido ya un par de acciones de peligro, una de España, otra de Argentina. Que parecía que al principio dudaba, pero no. Se decidió y llegó antes que Messi. Qué importante que Unai esté alto en esas situaciones porque la defensa española está alta, cualquier balón al espacio es el encargado de tapar eso. Ahora se ha equivocado Fabián, esa entrega que se ha lanzado directamente fuera, se la saca de banda para Argentina. En la mayoría de esos partidos en las eliminatorias ha empezado perdiendo, pero es verdad que ha tenido luego el mérito de remontar. Que por remontarse a Jordania, no se dice. Cuando yo hablo de no es un equipo súper competitivo, que no se rinde, pero siempre decimos, ¿no? Dentro del análisis, para remontar es porque empiezas perdiendo y te han metido gol, ¿no? Yo creo que si España consigue adelantarse en el marcador, que solo ha recibido un gol en todo el campeonato de España y solo ha conseguido 11 ocasiones al rival, sería muy importante y tendría mucho ganado. Era imposible controlar ese envío que se pasa directamente fuera, ese envío para el equipo español, que juega con Pedro Porro y Guasí. Guasí para el máximo, están Julián y Messi, esa primera línea de ataque de España con mucho más movimiento de Julián Álvarez que de Messi. Golpea Messi, que buscaba a Dani, fuera directamente. Ahora el saque de banda será para Tagliafico, para Argentina. Ellos son un equipo, Juan Carlos, con que normalmente tienen la presión de los partidos, les gusta tenerla. Si España es capaz de darle ritmo a esa pelota, hacerles correr, no están cómodos, sufren, porque son jugadores con buen pie, que les gusta tener balón, y sobre todo Messi, ¿no? Ahí está el control de Vico entre Pedro Porro, que no lo dijo con el pecho, pero ya no tuvo el equilibrio suficiente como para seguir manteniendo la posición de Pedro Porro. Hay que ayudar a Rodri. Ahí tenemos a Rodri. El jefe de filas del equipo español, el equipo de Rodri buscando a Dani. Sale bien, se controla a Dani. Y es saque de banda para Argentina de nuevo, pero bueno, hay que seguir cuidando el medio correr. Tiene buena idea de Rodri, porque lo que hay que intentar es que Dani, si decimos que Nico está ahí para poder controlar las subidas de Pedro Porro y ayudar a Tagliafico con Dani, hay que intentar darle la mano en situaciones de que puedan cargar uno contra uno a Tagliafico. Ahora McAllister, tremendo también España, y Nico González quería controlarlo, pero estaban muy encima los defensores españoles, ya lo vimos en el día de Francia y hoy también, muy encima España, presionando cuando el contrario tiene el balón y jugando ahora que lo tiene. Este es Cucurella para el Bayern, se entrega la corta, tocando Montiel, saque de banda para España. Entrega de Cucurella la corta, Cucurella que juega ahora para Laporte. Y Laporte ve a su compañero en el eje de la zaga, Laporte Guarcín. Ahí está Guarcín con Porro. Delante de él tiene a Dani Olmo, le quiere meter el Porro buscando a Baena por el lado izquierdo. Se ve que Baena al final ha controlado la pelota, juega Cucurella. Cucurella Fabián Rodri en España. Campo argentino. Sigue Rodri. Juega Rodri, la pelota de Fabián. Vamos a ver Fabián, el centro con la izquierda de Fabián. Se va a ir a córner. La pelota a córner, Rodri
final de hora española que estamos viviendo en Estados Unidos. Doble primero del partido para el equipo español. Ahí va Baena. Ahí va Baena a poner la pelota en juego. 1, 2, 3, 4, 5 hombres de España. Esperando el balón en el área. Sobre España, balón parado. Las cosas, cuántos partidos, cuántas finales se han resuelto en un balón parado. Alex Baena, preparado para golpear con la pierna derecha. Todos con el corazón encogido, pero ahora el que está atacando es España. Ahí va Alex Baena, el control de Dani Olmo. Pelín a Dani Olmo el control. Cuando se preparaba ya para disparar, ese peligro que tiene Dani Olmo en un palo de terreno en el área. Es la mira, intenta irse a mí. Pega la mí, saca un pelín corto, el balón para Alex Baena. Puede llegar luego Lamin que deja salir entre Rodrigo de Paul y ese balón de banda para España. Rodrigo de Paul que estuvo 4 temporadas en el Atlético de Madrid antes de irse a jugar a Miami. Ya que mencionaste al Atlético, por tercer mundial consecutivo, el equipo con más representantes en la final del mundial. Claro, está en Argentina. Tenemos que ser súper rápido. Juan Cubarsí para Laporte con Cucurella. No te importa, Mario, hoy nos quedamos. De momento, con Alex Baena. No hace falta con Llorente. No, por supuesto, que gane España siempre y con gol de quien sea. Y España, no corriendo riesgo de salir a balón, lo que decíamos al final, lo de pasar tiempo en campo contrario y hacer a España por detrás, no solamente porque estás más cerca de meter gol, sino porque haces que Messi esté mucho más lejos de la portería tuya. Y cuanto más tiempo pase eso, mejor. Laporte mandando ese balón para Oyarzábal, ahí ponen su veteranía, su tremendo oficio de los centrales argentinos. Difícil disfrutar de ese tipo de balones a Argentina, pero bueno, España lo está intentando. Juega Oyarzábal, ese control al pase de Porro no fue bueno. Bien Rodri ahora para jugar con Porro. Porro se va a quedar un pelín corto, pero está en muchas series para esto. Siempre le han ganado una falta antes y como se ha crecido, pues ahora cesto. Vinci yo creo que no quiere sacar tarjetas para no complicar mucho las cosas desde el principio, pero vamos a ver la entrada de McAllister sobre Dani Olmo. Otra suerte ahí McAllister. Falta y ya. Pero siempre decimos, y lo comentó Rodrigo Hernández, al final el que pone el límite en este tipo de acciones es el árbitro. Sí, está claro que en una final no quieres poner un listón muy bajo, además sabes ya la tensión que hay, sabes también la forma de jugar que tiene Argentina, pero evidentemente el árbitro tiene que es consciente de esto y en el momento en el que seguir el nivel, a partir de ahora vamos a ver dónde marca ese listón y que no sea demasiado alto. Salió como el banquillo español, Roy. Y salieron con una exhalación detrás de Luis de la Fuente, que reclamaba también enérgicamente la tarjeta amarilla para McAllister. De momento no, se ha quedado solamente en falta, así que el partido de momento sigue sin tertulias. Es Laporte, el mío largo de Laporte, muy difícil, imposible para Fabián, todas las ventajas para el guardameta de Argentina, para Diego Martínez. No lo entendió Fabián, pero es una buena opción también con algún día que tienen tanto Cubarsí como Laporte, bueno, como Pedro Porro, los laterales, Rodri, correr el espacio, porque hablabas antes del Pipi Romero y de Lisandro, que son dos defensas ganadores de duelo que van muy bien hacia adelante, pero que a la espalda sufren. Así que a veces hay que amenazarles al espacio para que no estén tan tranquilos los defensores. Ahí lo está intentando Tagliafico. Llega McAllister. Ahora llega Messi, derribado. Ahora le gana. Pero buena falta. Es la primera acción que tiene Messi, es mejor que cada vez que la toque falta y que no pueda jugar de cara. Tenía ninguna duda de Baena, de lo que tenía que pasar ahí una vez había llegado a esa pelota de Messi, que está disfrutando su sexto mundial, este juega con una más de 40 títulos en su carrera, y que hasta ayer era el máximo goleador no solo del campeonato, igualado con Mbappé, sino también de la historia de los mundiales. Ahora el máximo goleador de la historia de los mundiales con 3 campeonatos es Kylian Mbappé. Va Rodrigo de Paul a poner la pierna en juego, primer balón parado para Argentina. Es un peligroso balón parado, Ahí va Rodrigo de Paul, Argentina que apenas había asustado a su momento en estos minutos que llevamos de partido, pero tiene la estación, el envío de Rodrigo de Paul, no, imposible ahí para él.
Era buena la intención de Rodrigo de Paul, pero que llegara Nico González ya más difícil. Difícil, pero Nico va muy bien por arriba. Muy bien de cabeza. Sí. Y les han marcado varios goles, los de falta directa, de falta lateral de Polo también, pero el penalti no era Lautaro. El balón parado es un arma importante de Argentina. Y Nico es un jugador que en efecto va muy bien de cabeza. Aquí el de Pablo Porro buscando la niña mal. A ver el control ha sido maravilloso. Ahí va Lamin con Tagliafico, sigue la niña mal, el centro de Lamin cerrando la liga de Diego. Va a llegar en la baleta de Argentina, Emiliano Martínez, deja ese balón, pero ya la aparición de Lamin aquí por el lado derecho, en cuanto entra Tagliafico se va. Si tiene uno no hay problema. Siempre que pueda recibir uno contra uno, que no tenga los Tagliafico, no tiene que buscarle. Y ahora bien llegó Baena y Garzabal, pero no hay defensa que no se lo dejó. Es Messi ante la carrera de Julián. Bueno, menos ha querido complicar, manda el balón fuera y grita al público argentino que es mayoría en el estadio. Al saque de banda Tagliafico. Lisandro para el Cuti Romero. Ese balón atrás, de nuevo para el guardameta argentino que presionaba a Garzabal. Lisandro Martínez frente a Dani Olmo buscando el lanzamiento largo hacia Nico González. Nico que ha conseguido controlar, sigue Nico, se ha encontrado la pelota, se va a quitar Pedro Porro. Espectacular Pedro Porro. El chaval de Don Benito. Juega Dani Olmo, lo hace para Rodri. Intenta llegar Rodri al balón, pero había picado la falta previa. No sé qué protesta el público argentino. La primera falta de Dani Olmo. El banquillo argentino porque ha picado la primera falta. Sí. Yo creo que a Lamin no, pero yo creo que a Dani Olmo sí que me parece. A los banquillos solo le falta salir al campo. Hay muchísima tensión aquí, sí. Se pitaba la primera falta sobre Dani Olmo. En la segunda, Tagliafico también le soltaba unos pequeñacos desde el suelo, aprovechando que igual el árbitro ya no miraba y se encendían un poquito los ánimos otra vez aquí en los banquillos. Bueno, el partido de momento va conforme a lo que más o menos habíamos previsto. Ha habido alguna situación de gol, no ocasiones claras, pero alguna situación al principio, un partido muy disputado, Argentina esperando ahí, y España con más balón. Alex Baena perseguido por el Cuti Romero, empujando ahí al jugador del Atlético de Madrid, incluso cuando está fuera del campo. El balón para Argentina, saque de banda por el lado derecho, minuto 19 de partido, se lo estamos contando de a uno. Televisión española desde Estados Unidos, desde Nueva Jersey, con este campeonato del mundo en el que España ha llegado a la gran final. Balón para Dani Olmo, que se ha marchado fuera, no prestan nada a los argentinos. Pero en ese sentido España demostró el día de Uruguay, el día de Guadalajara, que no se va a arrugar. Hay que jugar, se juega, que se puede bajar al barro, pues también. Exacto. No se va a arrugar, pero tampoco se va a distraer. Y yo creo que eso es lo importante, porque sabemos que este fútbol incómodo a veces, el de Argentina, te puede descentrar y eso es lo que no puede pasar hoy. Tenemos que seguir concentrados como está, que todo lo que no sea el balón en movimiento, pues no nos quiten las pies. El próximo martes, estreno de la nueva temporada de Rock House, el programa de revelación del año pasado, regresa con Chenoa a 1. Y el martes, tras viaje al centro de la Tierra, será el martes, tras viaje al centro de la Tierra, aquí en la 1. En la 1 estamos ahora en la primera cadena de este país, viendo España-Argentina, con 0-0 en el marcador, pero queda mucho por ver. Es la por el que ha golpeado esa pelota. Vamos a ver Lamin y Tagliafico. Al final entre Lamin y McAllister, que pone todo su oficio en el medio campo. Balón de Lamin para Dani Olmo, sigue Lamin. El rechazo le puede llegar a Dani Olmo, le puede llegar a Fabián. No, al final ha llegado a Messi. Rodrigo de Paul, sigue Messi. Este es Enzo Fernández. El balón de Montiel para el Cuti Romero. De nuevo Montiel. Frente a él, Baena, tocaba la pelota en Baena. Vamos a ver que Garzabal, porque se fuera de juego. Creo que le ha picado, sí, fuera de juego Garzabal. Hizo un bote extraño la pelota. La pelota rarísimo, se para. Es complicado para ambos, pero bueno, es lo que hay. Es el campo que ha elegido la FIFA para la final y es donde hay que ganar el campeonato. Falta muy poco para la pausa de hidratación, a ver si ahí los aspersores hacen su trabajo y regan un poquito el campo para que esté un poquito más rápido. Sí, porque vemos continuamente que ellos buscan un ritmo lento, que pasen pocas cosas. Ahora, cuidado con esta acción que recibe Messi de cara.
Sí, con espacio. Ahí va Messi, el centro de Messi, el control que no salió bien. Y ahora tira fuera de juego. En estas situaciones hay que intentar evitarlas todo lo que se pueda, no siempre se va a poder. Pero Messi cada vez que ve el fútbol de cara, que puede lanzar a los compañeros, ya hemos visto cómo Nico se pone en punta pegado a Julián, Messi recibe por ir donde quiere y ahí es peligroso. Ahora Rodrigo Hernández ha jugado con Rodrigo de Paul después de ese balón que Lisandro le quitó a Dani Olmo. Juega Montiel para Rodrigo de Paul, indica el Julio Romero que tiene que jugar atrás para el guardameta, juega para el Dibu y el Dibu lo hace con Lisandro. Ahí están los dos centrales de Argentina, Lisandro perseguido por Dani Olmo. A ver Lisandro que se va metiendo en un lío. Al final del toque de Lisandro, ha cortado Rodrigo, balón de Rodrigo, vamos a ver Oyarzabal, no sé si es que Oyarzabal creía que estaba fuera de juego. Él tenía ventaja y no lo peleó. Ahora el envío del guardameta argentino va directamente para Unai Simón. Bueno, hay muchos españoles hoy y muchos con la camiseta de España en el campo. Ya decimos que la mayoría son argentinos, pero hay que aplaudir a todos aquellos que se han esforzado, que han intentado por todos los medios poder llegar a este día, a este estadio, y que ha sido francamente difícil e imposible. El envío de Cucurella. Bueno, le quiero mandar un abrazo a Lino Pons, que desde Menorca hubiera nadado el Mediterráneo, luego el Océano Atlántico, y no ha habido manera de poder llegar a este partido, pero lo está viendo en la 1 y está muy pendiente de todo, como todos los españoles, de este grandísimo partido que tenemos por delante. Saque de esquina para España, minuto 23. Minuto 23 de juego. Un golito antes de la pausa, que bien vendría. 3, 4, 5 dentro del área, el envío de Baena muy cerrado y va a llegar Dibu Martínez que lo bloquea. No llegó nadie al remate, ha llegado el guardameta y la pelota para el portero argentino, 0-0 en el marcador. El Dibu para Lisandro, ahí va Lisandro que tiene cerca a Tagliafico con Enzo y McAllister y Oyarzabal, tremenda la pelea de McAllister. Ahí está Messi y Rodri, se vuelve Messi al árbitro, sí, la primera de Rodri, pero bien hecho, lo que decimos. Cuanto menos toque el balón Messi, cuando lo toque más incómodo esté y cuanto más lejos del área, mejor. Llega la pausa. Pues llega la pausa de hidratación, la primera de las dos que vamos a tener en el partido, minuto 24 de juego. Con este marcador 0-0, España 0, Argentina 0, todo por hacer, todo por decidir. Che confusione, sarebbe che ti emozione, di che scegliamo piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo, io canto al ritmo, e non c'è come
hay veces que los inspectores casi nos digan a los que estamos aquí trabajando en la banda, hoy no llegaban ni cerca de la banda, que va a seguir igual de seca. Apenas unos segundos para que termine la pausa de hidratación. A ver, son 13 segundos para que concluya. Vamos viendo a Shakira. Adrián Brody, no se queda. ¿Y Adrián Brody era o no? Tampoco. No lo has visto. Bueno, Shakira está preparándose para lo que vamos a ver en el descanso. Bueno, pues comienza se reanuda el partido en esta segunda parte después de la hidratación, para esta segunda parte del primer tiempo. Hacemos los hermanos Marx, por la parte contratante de la primera parte. Mano de McAllister. McAllister lleva ya varias papeletas. España está forzando la presión, la salida de Argentina con Lisandro Martínez, y a partir de ahí Daniel Olmo va a apretarle para que golpeen algo. En el momento de esta salida España la presión. Uy, la entrega de Cubarsí ante Julián Álvarez se quedó corta. Ellos también viven mucho del error. Claro. Porque es que tanto Messi está pendiente, Julián presiona muchísimo, pendientes de aprovechar cualquier error, que también vale, claro. Le quitaba a Rodrigo a sus compañeros un poquito más de tensión, se ha echado una pequeña bronca capital. Claro, es que además es una de las fortalezas de Argentina, lo decía y lo repetía varias veces durante ese mundial de Scaloni, que los suyos saben oler sangre en el momento en que hay un balón flojo, en el momento que hay un mal control, cuando interpretan que puede haber algo, no lo sacan a por ello. Bueno, si te grafico esto hace una vez y lo hace la segunda, la tercera. Si lo hace la tercera, igual ya se la tarjeta. Y le ha pasado con las dos piernas, otra vez justo delante del banquillo español. Es que está intentando anticipar, pero le está mandando con el cuerpo a la mini, está consiguiendo girarse y claro, sufre el grafito y sufre cualquier lateral. Entonces, la mini tiene que seguir buscándole, le saque tarjeta, que le cambie Scaloni, no sé si Mendoza está en disposición de jugar, que salga otro, porque eso va a ser bueno para España. Minuto 29 de partido, llegando a la mediana de esta primera parte, empate a 0 en el marcador cuando juega Pedro Porro, España-Argentina, final de la Copa del Mundo. Es Cubarsí para Fabián, Pedro Porro, Dani Olmo, no puede llegar Dani Olmo, tiene que llegar Lisandro antes que Oyarzabal, y Oyarzabal se iba quitando de encima como podía. No era más vainas, que se iba quitando como podíamos bien. Que es el que intenta llegar a esa pelota, llegando Cucurella, pero llega antes Enzo. Ahí va Enzo, el envío largo de Enzo Fernández, que busca la referencia de Julián constantemente. Julián cuando puede, en este caso iba bien, pero evidentemente lo primero que les salta a todos en la carrera es buscar dónde está Messi. En el momento que ven que esa no es una opción, o que incluso él se desmarca de la jugada, que ve que no es para él, en este caso se la ha tenido que sacar de encima porque no tiene muchas otras opciones. Está precisamente Messi presionando y Rodrigo de Paul que intenta llegar a Cucurella para jugar con Messi. Bueno, esto es para que estemos atentos, ¿no? Que Salud se quería echarse la siesta. Los pases laterales tienen mucho riesgo y favorecen la presión del rival, para que tienen tanta calidad estos jugadores que se atreven con cualquier cosa. Fabián, que recibe la pelota de Rodri, abre Fabián hacia la derecha, donde está Lamine Yamal. Ahí va Lamine, ahora se va a encontrar con Nico y con Tagliafico. El centro de Lamine, buscando a Dani Olmo. Era buena la intención, pero no hubo ahí la precisión perfecta en el movimiento de los dos. Tienen que seguir intentando, lo vemos, Vigo la deja salir, ellos quieren partido largo, que sacar una falta de balón parado, que Messi saque algo de la chistera. Ellos buscan alargar el campo por aquí con Julián, como decía, y sí con Nico, para alargar. Bueno, ellos están haciendo su partido y España tiene que estar más preciso, está fallando algunos pases más de los habituales y controles por el estado del terreno, pero es lo que hay, tienen que adaptarse y meterle más ritmo, que corre el balón, el balón es el único que no se cansa de todos los que están en el campo. Cucurella que jugó para Laporte para Cubarsí. Antes del partido. Luego lo vamos a ver y a escuchar en el descanso, en un show que ha preparado la FIFA, en
el descanso del partido, al que nos vamos acercando. De momento estamos en el 32. Es Rodrigo de Paul ahí. Rodrigo de Paul ante Alex Baena. Los argentinos, a pesar de la presión española, sacaban la pelota hasta que ha llegado Cucurella. Cucurella para Rodri. Rodri de izquierdo, donde está Fabián. Le espera Alex Baena. Y va Alex Baena y Montiel. Vamos a ver a Alex Baena, que se ha marchado. El centro de Alex Baena. Control con el pecho de Romero. Y ahora Lapor que juega para Fabián. A ellos les está costando un mundo entre la presión de España, entre que juegan muy juntitos, mucho pase corto, que se favorece también la presión de España, les está costando un mundo sacar el balón bien jugado. Sí, y es cierto que Argentina es una selección que tampoco está tan incómoda defendiendo en periodos largos de tiempo, pero evidentemente cuando te toca defender, te toca correr detrás del balón constantemente, seguir marcas, seguir sombras en muchos casos, y cuanto más minutos pasen, más difícil va a ser para Argentina continuamente. Intentar recibir un balón de espaldas y controlarlo con los defensas argentinos y con Messi va a ser difícil. McAllister, que se tira al suelo y le tira falta, qué barbaridad. Con las faltas que es perdonado. Bueno, pues es falta a favor de Argentina. Falta de Argentina aquí en este lado izquierdo. Otro balón parado para el equipo albiceleste. El vigente campeón del mundo, va Rodrigo de Paul. Y os vemos cada falta en campo contrario, van a buscar meter el balón arriba, suben a los centrales. Repito, son poderosos de balón parado y es una de las armas que están buscando ellos hoy. Y con los lanzadores que tiene, Messi, que decir, el lanzador que tiene es que, claro. 5 goles a balón parado, es impresionante. Saben que estas son sus acciones y España también lo sabe, con lo cual muy atentos. Ahí va Leo Messi con el balón corto Rodrigo de Paul, la pelota para Leo Messi. Leo Messi enseguida buscan al astro argentino. Ahí va Leo Messi que intentaba la serie individual, el taconazo de Fabián para Dani para Pedro Porro. Controla Pedro Porro ante la entrada en falta de Julián. Ha aplicado la falta de Vinicius y lo que ha conseguido Julián es frenar el ataque español. De nuevo Rodri. Rodri para Dani Olmo. De nuevo España con la pelota. Final de la Copa del Mundo. Ahí va Dani Olmo para Rodri. España que ha ganado todos sus partidos menos uno. El primero que empató con Cabo Verde. Y solo ha recibido un tanto. El que anotó Bélgica. Es Pedro Porro con Rodri. Abre Rodri para Lapor. Ahí está la entrada de Lapor. Tiene por delante a Cucurella. El balón España con más lentitud y lógicamente favorece más esa posición defensiva de los argentinos. Va Cucurella con Lapor. A verse Cucurella, al final le dio, vamos a ver el centro de Cucurella, está esperando a Oyarzábal, no le llega la pelota a Oyarzábal por poco, pero fuera de juego, vale. Creo que indicaron fuera de juego a Cucurella. Pero hemos visto de momento en esos centros al área, por eso, balones que intentan meter España al área siempre se están encontrando hasta ahora sobre todo con el Cuti Romero. Esta acción y esta defensa del área estaban todos menos Messi dentro del área. Entonces, evidentemente es muy difícil encontrar un espacio libre, pero hay que seguir intentando. Es muy importante que este movimiento y estas entradas de Cucurella, no solo porque puede recibir, sino porque esos movimientos generan espacios para Baena, generan espacios para Olmo. Hay que encontrar a Olmo, se mueve muy bien, busca siempre la espalda de su defensor, en esa sombra de su defensor, ahí está la clave del partido. Si Olmo participa y encara hacia puerta, ese es el enlace que tiene Argentina con Messi, ese es el enlace que tenemos con Olmo. Este es Nico González, ha tocado la pelota a Pedro Porro, ahí muy cerquita de Scaloni. Vimos hace 2 años a Luis de la Fuente en una final de Eurocopa en Berlín. 2 años después, hoy estamos viendo aquí en Nueva York. Sí, veíamos al principio del partido, como suele ser habitual, de traje y corbata. Últimamente en el Mundial se ha ido cambiando en el descanso. Hoy le ha durado 10 minutos la corbata. Se le ha quitado una más a pasar el partido y seguramente no sea por el calor que hace que esto le haga. Ha indicado a Vinicius al final, falta. Sobre Rodri, está poniendo ahí. Estaba Tagliafico y como llegamos a Nico González en la ayuda. Pelota para Unésimo. Van pasando los minutos, estamos en el 36. Al margen del 45 hay que añadir los 3 del tiempo de prolongación. Balón que va a cortar Lisandro. Lisandro Tagliafico.
Chico que regatea Oyarzabal. Uy, Enzo Fernández, cómo se la ha jugado ahí con ese regate. El balón se lo va a llevar Dani Olmo, que viene Dani Olmo. Lástima que no se lo llevara la primera. El regate ahora de Cucurella, por ahí se le Montiel, ahí terció Montiel. La pelota por la línea de banda y es saque de lateral para España. Bien la presión, otra vez que se ha preparado la pelota, no ha favorecido a Dani Olmo, pero España no está dejando de sentirse cómoda Argentina con balón y eso de momento es importante. Luego en fase ofensiva tenemos que aprovechar mejor al hombre libre. Cuando Dani Olmo recibe entre líneas tiene esa capacidad para hacer siempre de control, perfilarse y generar peligro. Va Lamin, que quería jugar con Pedro Porro, sigue Lamin perseguido por Tagliafico. Lamin Tagliafico, Pedro Porro que lo resuelve. Y envía con una traza a Cubarsí para Rodri. Rodri con Alex Baena que juega por Oyarzabal Dani Olmo. Siempre se le un brazo argentino cuando juega España en ataque. Va Cucurella, centro de Cucurella. Ahí no encontró a nadie, encontró a Cuti Romero de nuevo. Vamos a ver Cucurella otra vez, que ha dado 2 asistencias en este mundial. Es el que Dani Olmo, buscaba a Dani Olmo. Ahí por delante Alex Baena. Ahora reclamaban una posible mano, dice el árbitro que no, corre Julián. Rodri. Bien Rodri ahí con Julián Álvarez y el árbitro ha pitado, sí, ha pitado la falta de Julián. Qué bien colocado Rodri haciendo las coberturas, sube Pedro Porro y le corrige. Muy bien Rodri. Ya tenemos unos mejores partidos a nivel balón de oro. Compitiendo España, peleando y con personalidad. En un día en el que hace falta todo. Bala por el que se está jugando su segundo mundial. Bala por para jugar con Cucurella. Cucurella con Alex Baena. Alex Baena otra vez con Montiel. Tiene que llegar Rodrigo de Paul. Sigue Alex Baena. Buena acción de Alex Baena. Alex Baena por dentro. Buscaba a Dani Olmo. Ahí está la República Argentina entera. Hay que intentar el disparo también de fuera. Lo ha hecho todo muy bien. El otro día. No recuerdo si fue contra Bélgica, que a veces España quiere rizar el rizo. A veces hay que buscar el tiro desde fuera. Mira cómo llegó ese disparo de Cubarsí, que acabó en un mal rechazo del portero, porque a veces estoy puntual y hay que buscar el sorprender, incluso también con centros a pierna cambiada. Estábamos viendo que Cucurella llega. Centrado el disparo sin problemas para el guardameta. Cuando juegas de primera, se hace alto Fabián, se meten a la espalda de McAllister y de Enzo. No les ven nunca ni a Dani Olmo ni a él. Juegan de primeras, es muy difícil para los defensores llegar. Y muy buena acción de España. Ese despeje se marcha directamente fuera. Ese despeje de Nico González. Después de ese último lanzamiento a puerta que ha sido para Oyarzabal. Corre Messi esperando el error de Laporte. Laporte para Cucurella. Envío largo de Cucurella buscando a Alex Baena. A ver Montiel que se la puede tragar. No, a la segunda despejó porque en la primera dudó. Este es McAllister. Tagliafico con Lisandro y Enzo Fernández, que mueve el balón ahora hacia el lado derecho, donde estaba Rodrigo de Paul, también Messi. Ahí va Messi, se ha ido por delante Montiel. Recibe la pelota Rodrigo de Paul, juega Argentina. Lo hace por medio de Romero. Ellos al meter a Nico en vez de Paredes tienen menos juego por dentro, tienen menos combinación, porque al final Messi aparece por donde quiere. No. Ahí va, que bueno Messi. Julián buscando el lado derecho, Rodrigo de Paul. El centro de Rodrigo de Paul, el primero va a Cucurella. El segundo se le puede llevar a Oyarzabal y Lisandro. Tiene que ser tarjeta para Lisandro, porque si no Oyarzabal hacia campo argentino con muy poco defensa. Tarjeta amarilla para Lisandro. Primera tarjeta amarilla del partido. Van en el límite todo el rato los centrales de Argentina. Yo no digo que esté bien o mal, pero está el árbitro para decidir, ¿no? Y esto es lo que pedíamos, que marcase el listón y este es, está claro que esta no es una falta agresiva, pero sí que corta una ocasión que podía ser buena e interesante para España, y ahora también esto, vamos a ver, ¿no?, cómo reacciona la defensa argentina, porque es muy fácil cuando tienes que no tienes tarjeta e ir siempre al límite. Ahora se va a tener que contener un poco más. Está calentando también, yo no sé si será por Lisandro, por Cuti. Decíamos que venían con problemas. Un cambio recurrente, es decir, que Lisandro y Cuti no suelen acabar los partidos, hombre, tan pronto no lo suele cambiar. No, pero porque Cuti ha llegado al Mundial sin apenas casi competir por una lesión larga, Lisandro tiene una lesión larga en el torneo también este año, y bueno, vamos a ver por qué entra, porque será por
¿Es por molestias o está calentando ya para el mundial, para el descanso? Quizá Lisandro por la tarjeta no tiene ningún riesgo Scaloni. Con esa tarjeta amarilla de primera del partido que acaba de ver Lisandro. Juega Laporte para Cucurella. Y va España de nuevo. Con todo el aliento nuestro, con todo el apoyo de todos los aficionados de toda España, pendientes de este partido, de este día, de este lugar. Aquí, ahora estamos. Balón para Oyarzábal. Ahí va Oyarzábal por dentro. Vamos a ver el centro de Pedro Porro. No va a llegar nadie al remate. Tiene que llegar el Diego al final para hacerse con el balón. El guardameta de la selección argentina. En otra nueva llegada de España al ataque, minuto 42. Bueno, va a meter ya, o sea, que eso es que un jugador con molestias. Sí, le llama ya Scaloni. Lo que me extraña es que vaya a gastar una ventana de cambios estando a prácticamente 3 minutos del final del primer tiempo. Son 3 más los 3 de la pausa, más sí, no sería, está claro que cualquier error de McAllister, Lamin Bellar, Daniel, no es Fabián. Que recurso de Fabián para jugar con Lamin. Este es Rodri, cuidado con Cucurella. Que venía por ahí Rodrigo de Paul, este es Cubarsí para Pedro Porro. Mueve el balón a España, lo mueve mejor que Argentina, pero el partido está 0-0, los argentinos también amenazan. Vamos a ver Fabián. Hay que girarse. Fabián Cucurella buscando puerta, el tiro de Cucurella. El tiro de Cucurella cerquita del palo izquierdo de la portería. Parecía que iba más lejos, pero no, ha ido muy cerquita del palo izquierdo de la portería argentina. Ahí está el tiro de Cucurella, que era imposible que pudiera llegar Emiliano Martínez, el guardameta de Aston Villa. Pero está muy bien España, lo que decíamos antes, dependiendo de la posición de Paul vas a poder encontrar un jugador libre por dentro o por fuera. Ha venido a presionar por dentro, se ha hecho alto Cucurella y la ha encontrado muy bien Fabián y acaba en tiro. Muy buena acción. Y ahí está el jugador argentino que está atendido en el terreno de juego, Lisandro, que es el que parece que no va a poder continuar, justo el que tiene la cartulina amarilla. Y el Lisandro que se vaya al suelo, se está preparando el cambio, se ultima todo para que salga, ya se anuncia, efectivamente es el central, como decías tú, Juan Carlos, que tiene una tarjeta, ya puede haber tenido problemas su compañero. Cambio, el 6 por el 19, se va Lisandro Martínez, entra Nicolás Otamendi, un ex del Valencia. Otamendi, que fue titular en la final de Qatar del 2022 contra Francia. Jugador con una experiencia tremenda, 38 años, 138 partidos internacionales ya con Argentina. Que acaba de firmar en River Plate, desde el Benfica, una carrera increíble. Lo hizo muy bien también en Valencia y bueno, también ha tenido molestias a lo largo de la temporada, pero bueno, más experiencia junto con Guti. Pues el primer cambio en el equipo argentino. Y cambio de central. Con la entrada de Nicolás Otamendi, que también es un hombre combativo, que le conocemos bien. Otamendi pasó por España, estuvo en el Valencia. Y tiene 38 años, juega en River Plate y es club de pelea. Nicolás Otamendi, el que ha entrado ahora en el puesto de Lisandro. Al saque de banda el equipo argentino, que juega ahora. Últimos minutos de juego de esta primera parte, estamos a punto de llegar al 45. Más lo que quiera añadir el árbitro por esa pausa de hidratación que ya se ha impuesto como obligatoria en todos los partidos, se puso desde el primer día, pues en todos los partidos del Mundial. En el 104, que este es el 104, el que está viendo en televisión española. Hoy que buen balón para Julián, pero está atento ahí Unai Simón para despejar. 4 minutos tendremos. Está atento ahí Unai Simón para despejar. 4 minutos tendremos. Ha habido demasiadas interrupciones. 4 minutos, los 3 de la pausa de hidratación. Ahí corre Messi. Así corre en cuanto ve que un defensor español tiene una situación mínima de riesgo. No es que corra la... No, corre a ver si encuentra el fallo. Buena jugada ahora de Nico González. Al final se llenó de balón Nico González. Juega Pedro Porro, lo hace para Rodri. Mueve el balón a España. Este es Cubarsí. Y Cubarsí para Cucurella. Cucurella en el balón largo buscando. No, se ha ido fuera. Se ha ido fuera el lanzamiento de Cucurella y será saque de banda ante los silbidos argentinos, porque ven que Cucurella ha mandado el balón fuera. Este es Enzo Fernández buscando a Rodrigo de Paul, de nuevo Enzo
Enzo Montiel, Rodrigo de Paul, buena llegada ahora de Argentina por ese lado derecho, el centro buscaba a Messi, ahí estaba atento de Paul, no había posibilidad de que llegara esa pelota a Montiel, estaba fuera de juego. Siempre que alarga vestir a Julián y Messi se queda por detrás, la primera persona que buscan los argentinos es Messi. También viendo España, que en ese momento veíamos que era Rodri Fabián, que lo primero también no era su preocupación de correr hacia atrás, sino de tapar esa línea de pase con Messi para no dejarle descubrir. ¿Cuántos goles ha hecho así a pase del gran Jordi Alba? Es que, a diferencia de lo que pueda pasar a lo mejor en otros equipos, no estoy buscando ahora ejemplos concretos, es que este grupo de Argentina tiene muy claro que aquí hay uno que es líder, ¿no? Que es número uno y luego están todos los demás. Y todos reconocen el valor de Messi. Muy importante, ¿eh? Juega Rodri para Cubarsí. Este es Dani Olmo con Pedro Porro. 2 minutos nos van a quedar de primera parte. Pedro Porro con Dani Olmo. Está preparado un espectáculo tremendo para el descanso, espectáculo musical. Con Shakira, con Madonna y con Justin Bieber. Ahí va Alex Baena de nuevo. Alex Baena con Oyarzábal. Era dificilísimo ahí volverse Oyarzábal, que ha hecho una falta sobre Messi bastante oportuna. Ellos, cada vez, los centrales van muy bien hacia adelante, sufren detrás. Entonces, cada vez que España es capaz de combinar con el jugador que viene a ser Oyarzábal, Dani Olmo de primeras, al jugador que viene corriendo de cara, se les genera peligro porque los del centro del campo no persiguen. Hay que tratar de encontrar más a Fabián cuando se hace alto, a Dani Olmo, a Baena. Hay que tratar de encontrarles. Es fácil decirlo, difícil hacerlo, pero ojalá lo puedan hacer más. Es Romero el que juega para McAllister, de nuevo Romero hacia el lado derecho, donde estaba esperando ahí Messi. El envío largo, deja pasar Cucurella porque toda la ventaja es para Onésimo, toda la ventaja para España, que juega en defensa cuando se ha cumplido ya el minuto 3 de los 4 de la prolongación. Tendremos uno más para llegar al final de la primera parte. Primera parte de la Copa del Mundo, empate a 0 en el marcador. Este es Pedro Porro con la niña mal. De nuevo Pedro Porro, ahí va a recibir Cubarsí. España que no quiere riesgo alguno, quedan apenas 30 segundos. Es Lapor ahora moviendo el balón. Lapor de nuevo para Cubarsí, se desmarcaba Lamín, no lo vio Cubarsí, no se atrevió. Lamín trataba de buscar la espalda de Tagliafico. Este es Lapor. Apenas 22 segundos para el final de la primera parte. Cubarsí con Pedro Porro en el envío largo, buscando Oyarzábal. Pero que tiene a Romero encima desde el primer instante, si no le va a aparecer Otamendi. Ahí está el Cuti Romero, compañero de Pedro Porro en el Tottenham. El envío largo de Dibu Martínez. Pedro Porro que no interviene en la jugada porque es que hemos llegado al final de la primera parte, final de los primeros 45 minutos, que han sido 49, con este marcador de 0-0. Todo abierto, todo por decidir, todo por resolver en un partido, en una final que están viendo la 1 aquí en Televisión Española unos instantes. Y volvemos de nuevo desde este estadio, centro de atención del deporte mundial en este instante. Yo mañana agarro todo y estoy ahí. Olvídate, no hay forma. Ya sé. ¿Qué? ¿Qué haces? Hincha Argentina. Todo empieza. Vamos con toda Argentina, con fe, con esperanza. Que se puede. Por favor, volvemos a reiterar para aquellos que están desencontrados, empezando más pequeños, el punto de encuentro es Sarmiento y Libertador, la calma, ahí se pueden encontrar, y aquellos que encuentren llaves y se quieran ser profesionales, nos inviten
said, first half and half time, not going to suck. Spectacular, man. I mean, how the heck they going to be able to call all that? It'll be tough. Yeah, you know what I think we need? We need some heart. You know, someone that has some soul. Yeah, someone who can bring the love. You think what I'm thinking? One step ahead of your coach, you always are. All right, young man, let's go. It's a big shot. Okay. Now listen to me. Go out there, don't be nervous. Yeah, he's watching. All right, thanks, practice. Good morning, what is this in the sunrise? Baby's walking on the floor in the sunrise. And we don't have to go to Mississippi. But the river on the side to go to Mississippi. And maybe we find love in the ocean. I can write a song, but my words just wouldn't do. I said, hallelujah, hallelujah. I can write a song, but my words just wouldn't do. I said, I'm still hallelujah, hallelujah. Sun is out, hallelujah. But you say hallelujah, nothing but hallelujah, hallelujah. Everything hallelujah. Somehow I've been reaching for a short mind. Everything happened when I lost you. Reaching for a short mind. Tried to write this song, but my words just wouldn't do. I say, hallelujah, hallelujah, baby. So I say hallelujah, I'm loving you, hallelujah. It's the world of 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 hallelujah.
Con esas grandes letras, formando la palabra love, amor en inglés, amor en español, paz y amor, que es un lenguaje universal. Y de paso, ganar el mundial. Unos segundos y volvemos. Porque esto es de África.
encontrar esos espacios que los hay. Lo decíamos, en esos momentos en los que las va a venir a recibir, en los que otros aparecen las espaldas, ahí hay que encontrar algo en alguna de esas descargas, en alguna combinación rápida, y ojalá podamos empezar ganando, porque a partir de ahí se ve el otro partido. Pues a todos aquellos que estáis viendo el fútbol, que estáis viendo la 1, que estáis viendo televisión española desde cualquier plaza, desde cualquier lugar, lo acaba de decir Grego, os lo digo yo también, muchas gracias, un saludo enorme, queda la segunda parte, vamos a estar esperanzados, vamos a ser optimistas, que aquí se puede conseguir algo muy grande y lo vais a ver en esta noche del 19 de julio del 2026, allá donde estéis, en cualquier rincón de España, en cualquier plaza, en cualquier lugar, que sepáis que os tenemos muy presentes. Ha salido España al terreno de juego, ha salido Argentina y en principio Roy con un posible cambio. Desde mi posición lo vamos a tener que chivar porque yo esta pared es en el centro del campo, efectivamente, o sea que mira, como habéis apuntado, era la alineación que había mostrado Rodrigo Hernández en los últimos partidos, está preparado para saltar. Veo a Alonso, veo también a Macante, se ha ido Nico González, así que vuelve al esquema que había puesto en los últimos partidos, con 3 mediocentros, reforzando ese centro del campo y dejando más la banda libre toda para el Tagliafico y Julián Álvarez echando una mano también en las ruedas defensivas. Es que lo he comentado antes que con la ausencia de Paredes estaba perdiendo combinación Argentina por dentro, le estaban además apareciendo tanto Larzal cuando venía a recibir, Dani Olmo, Paredes es un jugador más tipo y McAllister y estos son mejores cuando se pueden soltar. Pero es lo que es Scaloni también ha visto que le estaba costando mucho combinar, salir con el balón jugado y que estaba sufriendo por ahí por dentro. Y bueno, vuelve a Paredes a meter 4 mediocentros. Alexis y Arco, enseguida saque de Arco cuando volvía Tagliafico también, será saque de meta para el seleccionado español. Scaloni
Se quedó protestando. Me parece que es más la jugada anterior, no tanto un tiro de esquina, Nani. La anterior, sí, le está aplicando la anterior al cuarto árbitro. Exacto, me parece que pedía falta cuando iba al piso Cayete, ¿no? Que había un contacto ahí, ¿puede ser? Exactamente. Sí, Goico. Salió Argentina a través de la precisión de los toques, pudo poner a Montiel en posición de ataque. Tuvieron que pasar varios minutos, por no decirte casi 50, para que Argentina pusiera uno de sus laterales en ataque. Ojo, ¿Qué pasa? Porque se vienen más cambios. ¿Ah, sí? Sí, Medina y Nahuel Molina. Ah, mira, vos, por eso te decía, vos sabés que venía movimiento rápido, me sorprendió, Nani, porque habitualmente, y más cuando mete un cambio en el entretiempo, se paran los 5 o 10 minutos, y vi que rápido saltaban a moverse, pero bueno, justo llegó la acción de Baena, así que se vienen 2 más en Argentina, Nani. Sí, y ya agota 4. Exacto, y le quedaría una ventana, ¿no? Una ventana y un cambio. Lateral para Cachete, Medina y Molina, refrescará banda, sumará Medina como tercer central, bueno, ya veremos. Va a ser el lateral Cachete. Estamos con 2 leyendas de arco a arco, con Goico, con Palermo, toca la pelota Messi. Alexis allá, bien, ahí va. Pelota de Paredes para Tagliafico. Amaga a remontar la cancha, tocando otra vez atrás. Vamos, Argentina, tocando el general. Ahí viene para Otamendi y toca atrás para el Dibu. No consigue ponerse de frente al arco de España, de Argentina, con los toques, con la sucesión de toques. Es más forzado el juego, o por lo menos el intento de salida de Argentina, que el de España. Martín. Sí, ahora pasó a ser a la inversa, ¿no? Argentina un poquito más de esa posesión, un poquito más de control, pero bueno, también tiene que tener el cuidado de que en esa presión España es agresivo y roba y no hay que correr riesgo. Ahí está para hacer el tiro libre el Cote. Tomando los posibles receptores España, te obliga a esto, dividir, que salió bien, la pegadita con el defensa, Tagliafico, conduce Julián Tagliafico, mirá por el segundo palo, pero frenó Argentina. Se aceleraba, podía caer por el segundo palo del poder de Susan, la selección centraliza ahora. Ahí viene Paredes, va de Boca, toca atrás para continuar, tiene el cordobés, la pide acá Molina, pelota para Cachete, el hombre de River. Allí toca la pelota para que venga de por falta antes árbitro. Infracción de Bahía, tiro libre. Qué partido, por Dios, de ajedrez, muchachos. Qué partido que tenemos ya. 5 minutos, segundo tiempo. Y acá vemos, lo toca abajo Baena. Y la rodilla termina impactando en esa famosa que decimos que es paralítica. Partido del ajedrez, se sigue mirando a los ojos. No arriesgan demasiado. No pasa tampoco demasiado los arcos. Eso bien llamado por el camino, enganchando más a lo ancho que para adelante. Para los cambios, Nani. Los paró, sí, lo frenó. Ahí sí que España también va a tener que desgastarse un poco, que abre un poco el partido porque puede haber transiciones, pero también Argentina en eso también puede dominar los juegos. Buena acción de Lamin que deja atrás para Cucurella. Sin aparecer Lamin, para que Argentina le baje la alegría. Lapor con Cubarsí. Hoy ha habido un golpe ahí de Paredes a Rodrigo que se va al suelo. Ha intentado hacer una zancadilla antes a Dani Olmo sin venir al cuento y ahora ha pasado esto. Entonces, bueno, ahora hay un empujón también, no se va a matar. Está el árbitro intermedio, se le lo ha visto porque lo ha señalado. Dani Olmo por el suelo. El árbitro lo ha señalado, saca también la cabeza, está en amarillo, pero por ahora no hace falta. Amarilla para Paredes por equivocar el escenario. Sí, exactamente. Igual piensa que está en otro lado. No se lo había llevado, pero había visto perfectamente cómo había golpeado a Roda en esa primera acción. Sí, se ensució mucho el terreno. Y ahí está esa acción de Paredes. Que al final, yo creo que la tercera no se la ha sacado por esto, sino por el impulsor posterior. Que ha seguido empujando por el suelo. Buena tarjeta para España, que Paredes nada más entrar, que es el jugador de Se ha llevado premio. Y sigue ahí, ya con Paredes. Con Dani Olmo. A ver si el premio es mayor. Le ha tocado un niño y una víctima. Ese otro fútbol que decimos que también que dominan y que dentro de la legalidad está permitido, es el árbitro el que tiene controlado el poner los minutos. Es Cucurella que juega ahí con Fabián para Rodri. Abre el juego Rodri buscando a Porro por el lado derecho. Porro con Cubarsí para Rodri, presionando ahora más los argentinos. El envío largo de Rodri. Es Rodrigo de Porro que controla ante Cucurella. Y
Tiene que seguir Rodrigo de puerta, al final fuera para el Dibu Martínez, le estaban apoyando ahí también. El despeje del Dibu es bueno, vamos a ver Dani. A ver Dani Olmo ahí, no, se le ha echado encima a Romero. Ahora McAllister y Dani Olmo. Y el que va a salir por aquí al lado izquierdo es Tagliafico, que trataba de jugar con Julián, de saque de banda para Argentina, que entrando con otra revolución al segundo tiempo. España, lo que decimos, y siempre hablamos de ellos, tienen que ser fieles a lo que hacen bien, que es jugar al fútbol, ser verticales, darle velocidad al balón, a pesar del estado del césped, y tienen que meterse ya en el partido otra vez, porque es verdad que cada partido está yendo un poco hacia lo que quiere Argentina. Ahora sí ha habido falta de Pedro Porro sobre Julián, balón para el conjunto sudamericano. Estamos en el 8 de la segunda parte, minuto 8 del segundo tiempo, España 0, Argentina 0. Este es Rodrigo Hernández, el que retrasó para Otamendi para el Dibu Martínez. Romero con Montiel, si Montiel sería ahí con Paena.
Tiene absolutamente nada. No, antes buscaban a Nico en la primera parte, ahora buscan a Julián Álvarez, pero es cierto que no tienen mucho, aún así prefieren eso y sacar líneas que intentar arriesgar en la salida desde atrás y otra vez vuelta
empezar para España, que cada vez domina más el partido, cada vez hunde más Argentina y estamos cada vez más cerca del gol. Ahora Rodrigo de Paul presionaba sobre Unai Simón, que es el que ha mandado ese goleón que trata de controlar Pedri. Eso para Pedri, es pan conmigo. Ha jugado Dani Olmo para Cucurella a la izquierda. ¿Dónde va a recibir a Alex Baena? Se la quiere jugar a Alex Baena. Ante Nahuel, ante su compañero de equipo, le envía a Alex Baena. Y va fuera. Va fuera, pero está bien. Al final Tagliafico manda la pelota por la línea de fondo, saque de esquina. Está bien que Argentina también le tenga mucho respeto a España. Bien Baena intentando, no sé, por fuera, por dentro. Muy bien Alex Baena. Nahuel le conoce. Hay los dos jugadores del Atlético de Madrid encontrándose en la banda izquierda del ataque español. El saque de banda para España. Va Lamine Yamal. Minuto 66. Golpea Lamine Yamal. McAllister y vamos cerrado ese envío. Otro vez Pedro Porro para jugar con Lamine, que tiene una segunda posibilidad. Ahí entre McAllister ha conseguido. No, se le fue. Se le ha ido que se le ha ido a Lamine. Aunque el árbitro dice que no. Vaya oportunidad que acaba de tener España, que acaba de tener Ferran. Igual que estamos también pegando mucho de centros rasos con el césped. Otro jugador de Argentina lesionado. Otro jugador de Argentina lesionado. No veo mal, efectivamente es Cristian el último número, el otro central titular en la final de hoy, que se va al suelo, parece que se lleva las manos, no sé si al pecho por algún golpe, vamos a ver. Ya ha habido dos intentos de Lamine para Ferran, el primero no llegó, el segundo sí. A mí me parecía que la pelota superaba la línea de fondo, pero no, el árbitro no dijo nada. Evidentemente se acaban todos, lo revisan. Pero ha sido una buena oportunidad para España en el remate de Ferran, cuando de momento van a aprovechar esta pausa de hidratación, la segunda y última del partido, para atender al Curry Romero. Decíamos que estamos pecando de insistir en centros rasos, además con el césped tan lento, ellos están defendiendo ahí el área. Un centro, primer centro un poco por arriba de la MIG, con gente en el área y han mandado cerrando la serie para el centro. Estamos en la pausa de hidratación, estamos en pleno mundial, casi nada menos que la gran final y aquí la dura televisión española. Bueno, Madrid, vamos a ampliar nuestras fuerzas a través de estas luces. Sacar los móviles, por favor. Os lo pido, por favor, sacamos los móviles y vamos a crear la imagen más bonita que hayamos visto jamás. Imaginaos 70.000, 80.000 personas con esas luces que van a llevar directamente a Nueva York a nuestros jugadores y van a hacer que por lo que vamos a hacer ahora metan el primer gol, créanme. Qué bonito. Allí, al fondo de la calle Génova también, por favor. Sacamos los móviles. ¿Estamos preparados? Son de la música, perfecto. Mañana como lo veáis, veréis qué bonito. Vamos. Vamos. Radio. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. ¿Escuchad? ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! ¡Eso nos cerca! ¡Vamos a ver! ¡Espérenme! ¡Son increíbles! Y se retira también, creo que ha sido Cristian Romero, que no ha podido continuar, así que cambia los dos centrales de
defensa titular, con la que había salido al comienzo del partido Scaloni. Se fue primero Lisandro Martínez lesionado, se va también Cristian el Cuti Romero, lo que aquí entra es Marcos Messi, el jugador del Bournemouth, ahora recientemente fichado por el Tottenham. Ya tiene los 5 candidatos, a España le quedan 3 y esto hace lo mismo que pasaba con Nico, pero por el otro lado. Juliano, que es pura energía, va a ampliar el campo por la zona derecha y por la zona izquierda McAllister me tiene que ser potente. La última ventana que tenía para hacer cambios ya a Scaloni y se ha llevado a cabo. Falta de 20 minutos, se queda sin más cambios. Sí, queda ya sin cambios porque ha hecho los 5, tiene que cambiar a sus 2 centrales que se han ido lesionados. Entra Marcos Messi, en efecto, por el... Perdón, entra Medina. Entra Medina. Entra Medina, es que desde mi posición no lo podía ver bien, efectivamente entra Medina, que aquí no se menciona jugado de lateral izquierdo, pero puede ejercer de central. También habitualmente Fernando Medina en el club de Marsella, así que bueno, va a ocupar ahí eso en el caso. Pues entra Facundo Medina, en efecto, para jugar de central. Y que no sé en inglés, es un jugador nacido en Villa Fiorito, en el mismo lugar donde se pidió el nombre de Cabrón de central. Bueno, Argentina tiene muchas leyendas, España también. Vamos a ver si hoy el marcador es favorable para la selección. Que se puede, que está en el camino, en la pelea por llevarse la segunda estrella a nuestro país. Argentina le va a dar mejor salida a Argentina por ese lado, pierna natural, cuando estaba jugando también de pierna cambiada. Es Nahuel Molina que adelanta esa pelota para jugar con Guillermo la pierde, el taconazo de Alex Vaya no sale. Esta banda izquierda del ataque español ahora es tremenda. Vamos a ver, que ha habido ahí una indecisión, un error. Puede aprovecharlo, vemos a Julián, vemos a Enzo, vemos al propio Juliano, pero ya han repasado la pelota. Y es McAllister el que ha jugado atrás para Paredes presionado por Dani Olmo, se les fue el factor sorpresa a los argentinos que juegan con Nahuel Molina, intenta irse Nahuel por este lado derecho. Ahí va Nahuel con Messi que por el lado derecho de nuevo, la pelota para Julián Simeone, efecto de Juliano, no fue bueno. Ha cortado ahí Pedri, después Cucurella, pelota para Les Baena. Ahí va Les Baena, tiene que hacer el recorrido Juliano de un lado a otro. Recibe Rodri con Pedri, que tranquiliza un poco las cosas el equipo español. Juliano lo mismo, Juliano es mejor que reciba de espaldas, su fuerte es ir al espacio, tira muy buenos desmarques también, y Nahuel Molina también es un jugador que ataca mejor que defiende. Está volviendo de momento la misma contra Cristico, Julián ahora se quedó ahí Cubarsí, sigue Julián, intenta irse, no, al final roba la pelota a Pedri, y demasiadas camisetas rojas alrededor de Julián como para irse de todas. Este es Rodri. ¿Cómo está el partido? Está el partido sobre todo por el resultado, porque claro, evidentemente cuando estás 0-0 y estás dominando, pues estás tranquilo, pero a mitad. Sabemos que Argentina en cualquier momento te puede crear peligro, eso es lo que no queremos, estamos bien en vigilancias defensivas, estamos bien en esa reagresión, pero claro, lo que nos hace falta es marcar el gol. Luis de la Fuente, que se va por el partido, va a hacer dos nuevos cambios, ahora no digo. Ahora también que se va de McAllister, el balón para Ferran, no le perdió Ferran, y bueno, el público argentino la toma con Lamin, por eso el balón que se va echado fuera, pero insisto, hay que seguir insistiendo que no van a llegar enseguida otros dos cambios en España. Sí, van a salir Mikel Merino y vamos a comentarlo justo cuando se acercan al balón a la Argentina, van a salir Mikel Merino y Nico Williams. Nico Williams probablemente para jugar por la parte izquierda y Mikel Merino va a ganar por uno, entiendo. Muy bien, qué problema para controlar la pelota, fíjate tantos problemas que puede tener una Alex Baena. Alex Baena que intenta llegar a ella, forzando el saque de esquina, que será para España. Rodrigo Hernández, corner para que se saque una pelota al equipo español, que van a llegar los dos cambios. El que se va es Dani Olmo, entendemos que Mikel Merino vuelve a ocupar esa demarcación que tan buenas prestaciones rindió para él en los recientes partidos contra Portugal y Bélgica, y el otro sustituido como avanzaba y se sale Baena, así que entran en su lugar Nico Williams. Vamos a ver si entra con un puñal por esta banda izquierda y en la media punta Mikel Merino. Bueno, pues Mikel Merino, con que haga lo que ha hecho con otro desde el banquillo nos vale. Por la mitad, lleva dos segundos, se meta uno nos vale también. Pero bueno, Dani Olmo toma el partido, Baena también, y entra Nico también, que nos tiene que aportar esa verticalidad. Ya tenemos a Ferran con los desmarques,
estirando al equipo y Nico tiene que dar precio a buscar a Nahuel Molina, encararle por fuera, por dentro y demostrar que está. Todo lo que ha sufrido Nico esta temporada, todas las dudas que ha habido en torno a él en todos los partidos del Mundial, que muchos no han podido ni aparecer, le vuelve a dar confianza a Luis de la Fuente y ojalá pues sea uno de los hombres en los de suerte. Otra falta de Paredes. Mientras se anuncia el número de espectadores que hay en el campo. Con más de 80.663. Es uno de los recintos con mayor capacidad de este mundial, por eso fue elegido para la final. Es Kovacic, no quiere perder esos balones, ese balón que había perdido Merino, pero lo ha recuperado España, Merino que jugó para Dani. Sigue Merino. Este es Rodrigo. Veía a Pedri entrando ahí haciéndose entre líneas, el que fuera Nico Williams, Pedri para Cucurella, se va Pedri hacia el lado izquierdo, se la pide Nico, va Pedri juega corto, lo hace con Ferran para Cucurella con Rodri para Pedri, va Pedri, le está empujando el tiro de Pedri. Lo ha hecho muy bien Julián. Entre un empujón y otro va a conseguir tirar Pedri. Lo ha hecho muy bien Julián, desequilibrar un poco cuando va a golpear, que esas no las suelen quitar. Pero bien Pedri recibiendo entre líneas, asociándose. Balón que rodó ahí en España, después del mal saque de Dibu. Juega Rodri para Pedro Mario, que recibe Dani. Ahí va Dani con el 5. Vamos a ver Dani con Ferran, Dani de nuevo. Insiste España, se va Dani. Vamos a ver Dani atrás buscando a Ferran. Despejando la pelota. El conjunto argentino saque de banda. Tiene que aparecer Ferran. Está llegando. Tiene que aparecer Ferran. Ahora dispara. Seguro en la primera acción hay que aprovecharlo, hay que probarlo. 7 tiros a puerta ya de España por ninguno de Argentina. El despeje, el Diego del lado contrario que quería. Diego el amigo del balón. Ahora los argentinos detectan el momento delicado de seguir, tratan de animar también los españoles. Final del mundial. Balamín a golpear con la pierna derecha. Ahí está Balamín en el dedo cerrado. Que pitalásico. Sí, parece que sí, que he señalado justo antes de que pueda botar el saque. La partida de nuevo ahí a los defensas argentinos, a Miguel Merino, que nos ensaje, que no se agarren. Supone que todo eso lo ha decidido porque el balón estaba en juego. Ahora sí, va Nico con el saque de esquina. Sí. Lo acercan los argentinos a ahí sí que España no tiene que entrar. A la disputa y al choque sí, y a llevarse el balón. Pero a que te echen la charla porque no ha llegado el remate, ni modo. Si España lo ha hecho bien todo el partido, no creo que va a caer ahora en ese momento. Está claro que cada vez los minutos van pasando, ellos buscan más ese tipo de claros, porque al final es la única manera también que tienen, tal como está España, de bajar el ritmo del partido, de condicionar un poco a nivel de emocional. Ahí va porque juega con Cucurella con la porra. Presión de Julián, que la verdad que no para en todo el partido. Este es Unai. Ahora sí va acercando Messi, que va mirando izquierda y derecha. A ver que está su compañero. Recibe la pelota por Juega España en defensa. Minuto 79. 0-0 en el marcador. Messi para Cubarse. Les estamos contando la final de la Copa del Mundo. Aquí en Televisión Española. De nuevo la por. Marcaba Nico. Nico y la línea abiertos. Ahora que vemos en banda. El Nico para jugar con Pedri. Pedri con Rodri atrás, Cubarse. Para Cubarse para Roy. Estaba Nico pidiendo el desmarque a Cucurella y le agarraron en la cabeza de la camiseta de todo el cuerpo de Raúl Molina. Ahí va Dani, que combina con Pedro Porro, de nuevo Cubarse. Argentina esperando atrás, la primera presión de eso de Julián y de Messi. De nuevo Pedro Porro para Cubarse, Rodri. Venga, Rodri con Pedro, y vamos a ver si el Pedro se le roba Porro. Ahí lo visto, ahí va Pedro Porro, el balón a córner. El balón a córner, bien Pedri, Porro, y el balón acaba de salir de esquina. Con la entrada de Ferran y también de Miguel Merino, los centrales argentinos no tienen preferencia. No
fuera con Lavín y Nico, pero todo lo de dentro, hay mucho espacio, hay que entenderse muy bien para que España se juega. A ver, Nico con Pedri, vamos a ver Pedri, para Nico, intenta llegar a Nico en el centro. Se trata de llegar a la definitiva. Conectó bien la corte, botó hacia abajo y de defensa. Una pena, pero buena acción de Nico. La primera presión de esto. Vamos a ver la Mi que controla bien la pelota para el cuarto Merino. Merino para Rodri. Camina a la derecha. Porro que le ayuda por el lado derecho. Ahí va por el Porro. Ahí va Rodri. El que juega es para García, que tiene Fernando atrás. Este es Pedri. Recibiendo entre líneas. Conseguido a los argentinos a hacer los espacios. El juego tiene freno. Nico Williams. Nico. Traído a la web. A ganarse el puesto. A ver, Pedri con Merino. Y recibió Merino, pero la entrega no es buena. Ahora que puede quitar Ruiz y falta por eso. Vamos a falta por eso. El gol que está diciendo todo el partido. Sí, alto. A veces da la impresión de que quieren jugar con más ritmo posible. España lleva ya unos minutos en las que está metiendo a Argentina a su campo, está encontrando bien entre líneas, está lanzando. Y Ferran no tiene que venir tanto tiempo. Si viene, que sea alguien el que ocupe su espacio, ni que Merino, ni quien sea. Pero España lleva unos minutos en los que está cerrando un poco a Argentina. El balón largo de Unai buscando a Lavín, esos desplazamientos largos que no están saliendo, toda la ventaja final es para el portero argentino, minuto 82, minuto 82 de juego, casi 83, 0-0 en el marcador. A ver si alguien se esperaba que esto iba a ser una fiesta, que se iba a resolver en el minuto 1, pues no. No se está resolviendo de momento, está con 0-0, minuto 83, pero hay todos pegados, hay todos pendientes, que esto está por decidirse. Las últimas 5 finales de mundiales, 4 han ido a la prórroga. A ver si lo podemos evitar con un delito. Alguna le va a quedar, alguna va a aparecer. El despeje de Tonelli de aquella manera, ahora Vapor para jugar con Merino, Ferran, vamos a ver Ferran, de nuevo Merino, abre Merino, la pelota para Lavín, jugar ahí en esa frontal del área con los jugadores argentinos es francamente difícil. Pero eso es lo que le está tocando Merino ahora. Va a Cubarsí para Vapor, abre la por la izquierda para que reciba Cucurella, Cucurella con Nico Williams, que sí se pasa el hombre, no se acomodó. Ahí va Messi ahora, para que se vea adelantado un pelín la pelota a Messi quiere jugar la carrera para Nahuel, pero la ventaja es de la que juega con Unai, que saca Unai. Y ahora otra falta de Enzo Fernández. Enzo Fernández que no deja sacar a España y está también con las mismas papeletas de McAllister, le está comprando lo mismo. Han ido a la tómbola y están comprando las mismas papeletas. Que está la familia real de española. Pero la pelota, el Reyes, partido, la los momentos, falta y está también el presidente del gobierno. Vamos a ver Ferran. Ahí va Ferran en el control, el envío de Ferran va a acabar el saque de esquina. Buen movimiento otra vez de Tocado ahí Fernando Medina. El balón se va a correr, saque de esquina para el equipo español. Después de la buena acción del remate de cabeza de la Ford que vimos antes. Último minuto de juego de partido, 0-0. Final de la Copa del Mundo, España 0, Argentina 0. Ahí va Rodri. Venga Rodri, pelota de Pedri. Pedri Cubarsí, de nuevo Rodri. Tratando de marcar ahí el ritmo del juego español. Rodri para Cucurella.
Le va a ayudar Nico, que saliendo bien al medio. A ver que recibe Lapor con Cucurella como para Lapor. Mueve la pelota España, juega Cubarsí. Abre Cubarsí para Pedro Porro. Ha llegado McAllister, que golpea la pelota y saque de banda para España. Saque de banda para el equipo español. Con Merino y Rodri. Cambio de orientación de Rodri, buscando a Nico, buen control del derecho de Nico, a ver Nico, si puede irse de Nahuel, sigue Nico y Nahuel, eliminó a Nahuel, se encontró con la pelota, ahora Pedri que ha retrasado para Lapor, sigue Pedri que juega para Unai. Argentina que recordemos ha hecho ya los 5 cambios, este es Pedri entregando la pelota atrás para Messi, Unai para Cubarsí, le va a ayudar Rodri. Que no se giró ahí Cubarsí, juega Lapor, para Julián por delante. Tenemos Cubarsí con la pelota, jugando a 3 España, minuto 86. Minuto 86 de juego, Mikel Merino. Uy, qué buen balón de Mikel Merino para Rodri, va por delante Ferran, también Lamin. Ahí va Lamin contra Gráfico. Juega Lamin, pelota de Rodri. Está colazo de Rodri para Mikel Merino, Ferran al disparo. Enganchar esa pelota, pero esa freno de Ferran Torres se marcha fuera. Era difícil, pero vemos cada vez que España es vertical, mira qué gran movimiento de Ferran a la espalda él detecta que Medina sale de posición y ataca y también no le puede seguir. Ha rematado no de la mejor manera, era un remate difícil, pero muy bien. Esto tiene que hacer y no cansarse de hacerlo. Hay saque de puerta para Argentina, estamos llegando al final del partido. Vemos el remate de Ferran, Scaloni. Componente de Ángel estupendo deportivo del panorama del Depor. Tocando Cubarsí con Pedri. Pedri intenta salir ahí, lo consiguió. Ese toque que dijo Messi. Ahora juega Lamin. Va a ser para Lapor. Lapor con Rodri, de nuevo Lapor. Balón de Lapor para Pedri. Ahí va Pedri buscando a Nico Williams. Nico y Nahuel. Ahora se queda frenado. Le va a llegar a Nico. Nico retrasa. Nico fuera para Cucurella. Cucurella que ahora con Rodri. Vamos a ver Rodri. Rodri que le va a entregar la pelota a Pedro Porro. Sigue Porro. Juega con Rodri. Insiste España. Rodri para Nico. Ahí va Nico por este lado izquierdo. Lo de ahora España, juega Nico Pedri. Avanza Pedri para Cubarsí. A ver Cubarsí se lo intenta. Cubarsí juega por dentro. Balón de Merino hacia Ferran. Hay que tirar porque hay un montón de futbolistas. Vamos a ver Lamin ahora. A ver que se la quiere jugar. Sigue Lamin, importante no perder ahí el balón. Lamin ante Julián. Lamin que juega con Rodri que abre el balón para Nico. Larga jugador de ataque de España. Ahí va Nico lo va a tener muy difícil porque es que además porque esta Messi, cuidado. Ahí a Nahuel. Quiere sacar la pelota a Nahuel, pero era prácticamente imposible. Saque de banda para España. Hay que tirar porque encima cuando hay tanta gente metida y que los juegos estamos viendo que el Dibu esté en su partida. Es difícil porque la Lapor en corto con Pedri. Pedri no para Lapor. Trata de cerrar ahí la línea de pase Julián. Pero el que recibe ya es Cubarsí. Avanza Cubarsí para Rodri. Ahora Rodri, el tiro de Rodri. Se le ha ido muy lejos a Rodri. El lanzamiento era buena idea, pero se le ha ido muy desviado. Pero bien Cubarsí porque ahí recibe, va a dividir en el momento que encontramos, o somos capaces de encontrar. En este caso Rodri, antes también fue Rodri en esa transición, encontrar a Rodri encarando que pueda pues dar ese último pase. Y ahí hay que ser agresivos. Está claro que ahora lo que te queda son los minutos de un poco también de tensión. Sabes que cualquier riesgo. No, España ha dominado completamente el partido, ha totalmente desconectado a Messi y a toda Argentina, pero el partido no ha acabado. Ahora se encontró Messi ese balón de Cucurella para evitarle que pudiera encontrar espacio. Saque de banda para Argentina. Minuto el que se va a cumplir enseguida va a ser el 90. Se va a cumplir el minuto 90 del juego. En Nueva York. Con este marcador 0-0 España 0, Argentina 0. Si se mantiene nos vamos a la prórroga. Es Lapor.
y entonces Sí, 4 minutos de añadido, Juan Carlos. Pues igual que en la primera parte, Ferran que pelea por esa pelota. Va a pegar falta Ferran, que es el corte. Ferran sobre Otamendi, Otamendi debe tener acción. Y al final le ha quitado la falta el árbitro al delantero español. Bueno, pues estamos en 4 minutos de tiempo añadido, en principio, lo que estima el árbitro que suceda en este descuento. Atrás Facundo Medina, se quedó Argentina, se soltó su titular, fuera con calma. Nos vamos acercando a la prueba en este momento ya clave decisivo del partido. Ha despejado la por. El que llega al final es McAllister para Nahuel. Otra vez McAllister, buscando a Messi. Ahí cuando recibe Messi. Sí, con la por. No sé dónde ha sido una falta, pero no es ni mucho menos el entrenador que está matando a Messi. Van a protestar los jugadores argentinos. Paredes, Juliano. La porra dice a Messi que se levante. Es una expulsión sin más. Toda la vida no deja de continuar la pared con los brazos abajo, cada uno mucho por la suya, pero buena falta de la porta. Y tarjeta amarilla para el banquillo argentino. Una tarjeta, está también el cuarto árbitro tratando de poner paz, están todos fuera, hay muchísima tensión ahora mismo en los banquillos, después de esa falta saltada todo el banquillo albiceleste a protestar y reclamar la tarjeta. Pues es falta favorable para Argentina. Falta favorable para Argentina en el tiempo añadido. El pueblo argentino que festeja este balón parado. Desde mucho que Argentina no se acerca a la portería de Messi. Y estamos en un momento clave de Juliano. Juliano para Messi. Messi ante Pedri. Venga Messi, lo hace con Enzo. Es otra vez con Messi. Y Messi ahí. Hay que quitarle esa pelota. Fenomenal. Fenomenal quitarle el balón a Messi. Aunque el rechazo le va a tirar al equipo argentino. Ahora es Julián. Julián para Juliano. El centro de Juliano. Se entrega la vida, Rodrigo, España, vamos a Rodrigo, tiene que Ferran, sigue Nico, tiro, ha sacado la pelota Diego en esa oportunidad, tiene que llegar el qué barbaridad, José Fernández, hay que ver la final, está bien el juego, Enzo Fernández, deja la salida con 10. Presentada sin condición sobre la llegada de Cuba, sigue llegando a pesar de fuera pierna y esto se va a casa. Se va a quedar Argentina con una menos segunda amarilla, se revisan también las segundas amarillas en este mundial que provocan lógicamente expulsión. La pierna ahí sin condición. Enzo Fernández, cuando los jugadores españoles están pidiendo esa segunda amarilla. A ver, si se le ha dado no se le puede quitar. Continúa con el pie, está en juego y después tiene un pie y el reparto está. Si no se lo hubiese dado, podríamos estar aquí a debatir. No creo que va a ser una las expresiones ahora sí, pero la segunda amarilla sí se revisaron porque provoca expulsión a los argentinos, están diciendo, pero yo creo que le están reclamando al árbitro que se vaya a verlo y que sigue Enzo Fernández, pero yo creo que Pichichi tiene que tener toda la personalidad del mundo esloveno para mantener la decisión y superar las presiones argentinas. Yo que entiendo que no se ve un error claro en manifiesto, no toca, ha habido un contacto, el árbitro lo ha visto con la plancha, porque se ha quedado en el techo, yo creo que estaba provocando muy de frente si podía seguir, necesitaba hacer un cambio, no, parece que continúa, acabo por sí, no creo que se vaya a revisar esto, el banquillo argentino se está comiendo literalmente la línea y el cuarto tiro. Bueno, pues Enzo Fernández se va al terreno de juego, Argentina con 10. Van a afrontar lo que decimos antes, estos 4 minutos aquí de la 24 fue lo que suceda durante este tiempo haya sucedido. Creo que ahora vamos a llegar a 2 minutos o 2 o 3 más. Es un error impropio de un jugador de la talla de Enzo Fernández, minuto 92, porque la amarilla que ya había llegado Cuba, sí, ese balón iba fuera. y ahí, bueno, tú vas con esa dinámica de correr, vas con más porque crees que puedes llegar, pero era totalmente evitable, podía quitar el pie y entonces podría ser un problema. Se equivocan, perfecto para España, porque si vamos a la... ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos!
5 y 20. 5 minutos 20 segundos. Se ha añadido sobre el final de la segunda parte. Este es Nico. Nico juega para Cucurella. Todos pendientes. Que está España con el balón. La tiene Pedri. Ahí va Pedri para combinar con Lapor. Deja pasar Rodri porque ese balón le llega a Cubarsí, pero Cubarsí se la entrega al líder. Ahí va Rodri. Juega Rodri a la derecha. Balón para Lamín. Lamín y Tagliafico. Vamos a ver Lamín. Intenta regatear a Tagliafico. No le sale el regate de Lamín a Tagliafico. No le coge la mano. Ahora está a punto de robarle, que roba Cucurella. A ver Cucurella que juega. A seguir. Y es para esto que la gente no tiene ningún tipo de intención de llegar al balón. Es impresionante. 654 pases llega a España, 352 Argentina, patada de Paredes, que se lleva por delante a Ferran y falta peligrosa para España. Contabas, Juan Carlos, hace solo unos minutos que tanto Paredes como eso estaban jugando ahí, bailando sobre el alambre, y eso se ha ido a la calle. Ahora esta segunda patada de Paredes, bien, en condiciones normales seguramente le podría haber costado un día. Yo creo que si no tiene la roja, hubiera sacado la segunda amarilla a Paredes, que le ha cogido los boletos a Enzo, porque se ha ido, pero déjame los a mí que ya juego yo, lo que queda de partida. Pero esta sí que es buena. La quiere peor porro, ¿eh? Sí. Y esta es buenísima porque está en una posición perfecta para golpear. Sí, con calidad, pero también con potencia. Hay que golpear sin miedo. Este es el gol que nos puede dar el mundial y nos quita de una prórroga que sí, sería ganar. Minuto 97 de juego. Minuto 97, las 11 horas y 14 minutos, una hora antes en la Comunidad Canaria. Va Pedro Porro a golpear el balón. Ahí está Porro, está también Lamín. Vamos a ver cualquiera de los dos. El balón como ven muy frontal sobre la portería del minuto. La Argentina defendiendo. Pelota para España. Va Pedro Porro al lanzamiento. Se prepara para golpear con la pierna derecha. Momento importantísimo del choque. Esto nos va a separar de la prórroga, ¿o no? Pelota para Pedro Porro. El árbitro indicando la posición de la barrera. Varios jugadores de España metidos, que lógicamente saldrán en cuanto Porro vaya a golpear el balón. El último es Ferran. Está Medino, está Rodri y está Ferran un poquito más atrás. Vamos a ver qué va Lamín, el tiro de Lamín. Ha sacado el portero la pelota fuera, el tiro de Lamín. Busca el balón por la contraria. Ahí vemos el lanzamiento de Lamín. Es bueno el tiro de Lamín y buena estirada de Dibu. Insiste en la maña. Vamos a ver Nico. El centro de Nico. Intentaba llegar ahí al remate de Cubarsí, pero se acabó justo cuando quería llegar Cubarsí. Al remate, lo que hemos llegado es al final del partido y por lo tanto, como hay empate a 0, nos vamos a la prórroga. Nos vamos a los dos tiempos de 15 minutos, nos vamos a la prórroga. Final del partido con España, que se lo ve mejor, pero claro, hay que meter goles. Escalón en un cambio enseguida, para meter nacional cesta, sabe que va a tener que defender, y ahora sí que Argentina va a ser descarado en tratar de aguantar, llegar a los penaltis, con un portero como digo que es un especialista. Y bueno, y ahora sí que España tiene que darle velocidad al balón, para que pueda a ritmo llegar a situaciones que no encontramos tanto con Nico como con Lamín, concentrar a Pedri entre líneas, desmarques de Ferrari. Va a estar muy unida Argentina y disparos desde fuera, muy importante ahora. Argentina que tiene un cambio más, Roy, porque la prórroga ha hecho 5. Tiene uno más, en España le quedan 2. Pues había votado Lionel Scaloni los cambios en el minuto 70, lo recordaréis, tiene uno extra por llegar a la prórroga. Luis de la Fuente solamente había hecho 4, así que le quedan el quinto y el extra también de este tiempo suplementario. Hablabais de la superioridad de España, que se traduce no solo en el juego, sino en las impresiones sobre el terreno de juego, sino sobre los datos. 10 tiros a puerta de España, 10 paradas de Dibu Martínez, ninguno todavía de Argentina. Pues esas son las estadísticas del partido, cuando estamos viendo ahí el corrillo que están formando los jugadores de España con Luis de la Fuente. Esta imagen para la posteridad, pues también hubo prórroga en el 2010. También hoy aquí, y Argentina evidentemente tiene que resistir y sobrevivir, eso es lo que va a buscar. España tiene que jugar.
tienes que jugar, tienes que intentarlo, lo mismo que has hecho contra Francia, lo mismo que has hecho hoy durante estos 90 minutos contra Argentina, donde no han aparecido ninguno de los futbolistas argentinos. A nivel colectivo España ha estado mejor, a nivel individual también, pero falta esa agresividad de cada puerta, el realmente creérselo, el ir a por estos 30 minutos desde el minuto 1, no ir dejando que pasen los minutos y a ver qué pasa. Hay que ir ya, con valentía, con coraje y sin miedo a ganar. Faltó un pelo en la prórroga contra... Madrid, este partido lo vamos a ganar, este partido lo vamos a ganar, este partido lo vamos a ganar. Que por cierto ya ha sido el que ha entrado con la copa, y Mario Alberto Kempes, y tenemos 30 minutos de partido. España está mejor, se trata de trasladar en ese juego de España una ocasión de gol que acaba en gol. Sí, tener esa paciencia de seguir, sí, pero hay que seguir buscando, hay que seguir desgastando todavía más al rival. Para España es la primera prórroga de este mundial, para Argentina ya van varias, además están con 10. Todo esto le da más épica a esta final, que evidentemente es lo que va a buscar Argentina, buscar una ocasión y poder hacerla, pero como digo, España tiene que confiar en lo que ha confiado, en lo que les ha traído hasta aquí, en lo que les ha permitido poder ser campeones del mundo, poder jugársela hoy aquí, y eso es el juego y el coraje y la valentía de cada... Hay que hacerlo, hay que hacerlo a nuestra manera. Hay que recordar cómo ha llegado esta selección hasta aquí, que es la campeona de Europa, que ganó en la Eurocopa de hace 2 años a 4 campeones del mundo, y que hoy se está enfrentando a la vigente campeón del mundo en esta final del campeonato. Así que hay que insistir, hay que ser como somos, y como dice Leiva, como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana, aunque lo veas demasiado lejos, que nosotros desde aquí lo estamos viendo un poquito más cerca, allá en España. Lejos estáis, pero muy cerquita de estos jugadores, trasladándoles toda vuestra energía, toda la fuerza de vuestro corazón, vuestra intensidad, vuestras ganas, para pelear por un sueño, un objetivo que de momento sigue vigente. Tenemos 30 minutos más de partido por delante, va a comenzar la primera parte de la prórroga, va a poner la pelota en juego el equipo de España. España a la izquierda, la imagen, Argentina a la derecha. Pues si cada vez que tiene que pasar 16 años para llegar a una final, pues tiene que ser, ¿vale? Y tenemos que ganar, yo firmo. A ver si va a ser como un combate. Aquí todo el mundo paga mucho dinero por las entradas, lo que quieren es que esto se alargue y que siga el espectáculo. Un combate de los se resuelve en el asalto. Bueno, estaba claro que esto iba a ser mucho más disputado. A Pedro Porro, ha comenzado la prórroga, tenemos 15 minutos por delante, 2 tiempos de 15 minutos por delante. Es la por Argentina, recordemos que uno menos por la expulsión de Enzo Fernández. El Rodri, juega Rodri para Cucurella. Argentina otra vez más a la edad, que ya ha remontado 2 veces, pues ahora aguantar una prórroga contra España con un jugador menos. Es Pedri el que tiene el balón. Ahí va Pedri para combinar con Pedro Porro. La espera Lamín por la derecha. Ahí va Lamín. De nuevo para Pedro Porro. Juega Porro con Rodri. Bien Rodri ahora buscando a Nico. El pase de Rodri excelente para jugar con Nico. El control en Fumiya allá. Pero Nico consigue irse. Este es Cucurella. Cucurella Pedri. De nuevo Cucurella. La está pidiendo Nico, que estaba en posición correcta. Ahí va Nico. Se la pedía Cucurella. Y Ranfilas ha ido los argentinos. Con 2 por banda. Solo por delante a Messi. Ahora ese Cubarsí para Lamín. Lamín con Pedro Porro. Pedro Porro de nuevo Lamín. Lamín juega con Ferran. Otra vez Lamín con Porro. Ferran está por delante, tratando de abrir espacios. Era muy difícil ahí ese control de balón. Vamos a ver Porro si puede llegar a esa pelota. Le van a pitar falta a Pedro Porro. Pero lo único yo claro es el golpe se lo dio Tagliafico. El golpe se lo ha llevado Pedro Porro, sí. Tagliafico para protegerse ponía las manos, que terminó de impactar en el rostro del jugador extremeño, que se levanta ya. Está bien la intención de llevar el balón fuera, tanto a Lamín como a Nico, porque ahora ellos, al ser menos, van a dejar menos espacios por dentro a priori y poder encarar situaciones de 1 contra 1. El balón para el equipo de Argentina.
Balón para Argentina, minuto 92 de juego. Ferran ahora, el balón es verdad que era difícil, pero tiene que tratar, aunque es difícil, de aguantar la posición, de fijar a los defensas para dejarles espacio entre líneas a Pedri, a Lamine cuando se meta por dentro, a Mikel Merino, y el tirar desmarques en ataque, eso tiene que cansar de hacerlo. Ahora Julián Álvarez intentaba controlar esa pelota, pero al final no lo consiguió. Así que de nuevo vuelve a recibir la pelota España, que vuelve a tener la posibilidad de acercarse hacia la portería de Martínez. Es Cucurella con Pedri para Rodri. Ahí se mueve Merino, se mueve Ferran, vamos a ver Ferran, que lo ha visto muy bien Rodri. El control de Ferran, está llegando Nico. Ferran atrás, juega Lamine y se le ha quedado un poco largo el tiro de Ferran a Lamine. No pudo llegar Lamine, estamos ahí cerquita, pero no acaba de salir. A ver Lamine ahora, Lamine que roba la pelota, juega Pedri. Vamos a ver Pedri que con Pedri. Se echa las manos a la cabeza de Nico Williams, Roy. Se echa las manos a la cabeza Nico y todo el banquillo español que ha llegado a cantar gol. Desde donde estábamos no hemos podido, parecía que entraba ese balón. Finalmente lo sacaba una vez más, 11 paradas ya del Diego Martínez. Es que no le ha llegado a golpear bien de cabeza cuando estamos viendo movimiento en el banquillo de España. Podría haber un nuevo cambio. Parece que es Zubimendi quien se está poniendo la camiseta. Sería el debut en el Mundial del futbolista del Arsenal, del ex de la Real Sociedad. El cambio lógico sería por Rodri. No sería nada de buena noticia que Rodri no se bien. El cambio siempre de garantía. Zubimendi es quien ha sostenido también a la selección ante la ausencia del medio centro del Manchester City todos estos meses. Y recuerda que ya salió en la final de la Eurocopa por lesión de Rodri al descanso y cambió el partido. Exactamente, en la segunda parte tuvo una actuación memorable. Dice Juliano que no es nacional, porque esto no sigue a la disputa, pero si no, a ver si se quita de encima el otro. Bueno, pues van 16 intentos de la puerta por el mundo de Argentina. Va Pedro Porro para jugar con Mikel Merino para Lamine. Hay que tener velocidad, paciencia y sangre fría. Va Rodri. Otra vez Rodri buscando a Nico Williams, el que está a punto de llegar a Merino, de entregarle la pelota a Ferran. Hay la presión de España para tratar de robar ese balón. Bien Cubarsí, llegando antes que Messi. Así le da tiempo antes de ver la pelota de mirar a quien se la han cuidado y decir no, sí, no, Juega Pedri para Cucurella. Nico Williams. Insiste España, recibe el balón Pedri con Rodri. De nuevo Pedri hacia Cubarsí. Ahí va Cubarsí con el balón, se prepara un cambio en España. El que recibe es Lamine, hay con poca ventaja Lamine Pedro Porro. Los argentinos defendiendo el 0-0. Este es Rodri, otro es Rodri que está viendo a Nico una y otra vez en ese lado. Ahí va Nico intenta irse de la vuelta, sigue Nico, viene a jugar con Cucurella. La pelota tiene que llegar la por. ¿Va a salir? Sí, sale. Era capaz de ir con esas paradas. Mal ha salido, sí, por Liliano y por el propio Laporte, que yo creo que tiene problemas. Se prepara para salir junto a Zubimendi, Eric García, otro futbolista que no ha llegado a tener minutos todavía en el Mundial, eso es, y parece que va a ser por Laporte. Pues puede ser que el problema lo tenga Laporte, lo tenga Rodri, esos son los cambios. Ahí va Pedro Porro, vamos a ver la pelota de Es el Diego Martínez. Han mirado el gol. El remate a puerta de Nico Williams. Como falta en el encontronazo, ¿no? El Slaco Vintage. A ver, vamos a verlo ahí. Ahí donde está la falta. Ahí dentro de Otamendi. Aquí no hay falta. No hay falta porque no hay falta. Se lo quieren hablar de Slaco Vintage y... Lo va a anular porque ha quitado la falta de inicio, pero es que no hay absolutamente. No había ninguna falta sobre Otamendi de Merino. No había ninguna falta de Otamendi sobre Merino. Así que acaba de decir Slaco Vintage algo tremendamente grave. Jugándose un partido de fútbol, jugándose a la final de un mundial. Ahora se interesa por el estado de Diego Martínez.
Pero es tremendo esto. Yo lo que quiero saber es en qué momento pita. Si pita cuando ya Nico está finalizando o realmente ha pitado antes, porque ahí pasa un segundo, incluso más, que el único que puede pitar. No, con la cabeza, con la cabeza en la boca. Se queja abajo, no sabe dónde quejarse. No sabe dónde quejarse. Se manos al tobillo y el Dibu Martínez no sabemos si tendrá algún tipo de problema físico, pero desde luego tampoco ha tenido el golpe con Mikel Merino en ese sentido. No, Merino va a intentar tirar el balón, no llega y recoge la pierna, o sea que el impacto con el Dibu no es ni mucho menos lo que está exagerando la ruta de Argentina, que tendrá otro problema, pero no por Mikel Merino. Luego viene un remate de Nico Williams que iba a gol. Pero sinceramente es que esto es gol, pero Slavko Ivic ha visto barullo en el área y ha dicho que no lo podía contar, ha pitado miedo. Ha tenido tacto para tener que anular un gol. Ha pitado miedo y esto va a elevar más la leyenda que hay sobre determinadas cosas. Pero vamos, que era gol legal de Nico Williams, que acaba de librar el Slavko Ivic a Argentina de un gol abajo, donde se va a producir el doble cambio en España. Van a entrar dos hombres que van a debutar en el Mundial en la prórroga de la final. Se va Rodri, efectivamente, y se va también el Miguel Lafón. Entran ya, como habíamos apuntado, Zubimendi y Eric García. Debutan en el Mundial, en el último partido, en la gran final, en la prórroga. Vaya momento de tensión también para ellos. Lo de Eric es tremendo porque su último partido con España lo jugó en Qatar en aquel empate a 0 con Marruecos, que supuso después en los penaltis la eliminación española, y no había vuelto a jugar ni un solo minuto con la selección hasta hoy. Y que está aquí merecidamente porque ha hecho una temporada de Barcelona espectacular, jugando de central, de lateral, incluso en medio. Balón de Porro que quiere jugar ahí con Ferran de cabeza para Nico que se le entrega a Pedri, juega España, Pedri para Cucurella, avanza España, balón de Cucurella, corre Nico, a ver si puede ir Nico ahí de Juliano, metió el pie Juliano, ha conseguido llevarse la pelota, Juliano a la salida de Argentina, atento de Mikel Merino para llegar antes que McAllister, más entero España, juega Lamine aquí por el lado derecho, combina Lamine, lo hacen corto, Zubimendi tocando sus primeros balones, ahí va Zubimendi, Cucurella por la izquierda, Cucurella incansable, va Cucurella, juega con Pedri, a ver Pedri por dentro, buscando a Merino, no va a llegar Merino, despejado Tamendi, ahora Julián peleando con Cuba, no, Messi peleando con Cuba, sí, fatal, sí, gol que tremendo de Messi, es falta de Messi, minuto 10 de la primera parte de la prórroga, el que se va a cumplir. De nuevo la pelota a España, va Pedri. España mejor, más entera, llegando más, pero hay que meter gol. Lamine, y que no lo meta Argentina. Lamine para Porro. Porro con Pedri para Cucurella Nico. Ahí va Nico atrás. Vamos a ver Merino con Pedri. España buscando la rendija, buscando el hueco, buscando la jugada. Pedro Porro que va a aceptar el bien de Pedro Porro buscando a Nico. No ha llegado Nico. Ha llegado antes Facundo Medina. Este es Cucurella para Zubimendi, que ha entrado bien fresquito. Vamos a ver Zubimendi. El que ha retrasado el balón, vaya momento de tensión, este es Pedri, Argentina defendiendo, juega Pedri a la izquierda, de nuevo para Zubimendi, se abría Nico, el que recibe es Covarsí, no hay que perder ni un solo instante de tensión, de energía, de lucha, de pelea por el partido, va Lamine para Porro, insiste España, este es Pedri, se parece talento y te cuenta todo el tiro, bueno, el tiro de Lamine bueno, se ha ido muy desviado por encima de la portería de Dibu Martínez. También va a anotar los cambios Lionel Scaloni, se retira Julián Álvarez, entra en su lugar, hablábamos antes de él, Marcos Messi, se ve cómo quiere ganar este 0-0, el resultado, los cambios de España tenían un carácter netamente ofensivo, sale un central con un delantero. Sí, estaba diciendo ya Scaloni en línea de 5, con Messi se va a meter de central, con Otamendi y tal, la FIFA tiene que hacer la izquierda. Bueno, buscando en Argentina para jugar con 3 centrales, Marcos Messi y ahora evidentemente Otamendi y Tagliafico, porque creo que el hecho que está un poco tocado y prefiere que se meta por dentro y Mendoza por fuera. Se ha sacado a Merino por fuera, sí, de
del lateral izquierdo que fijara a la milla mano, la creación que se mete como tercer centro. Queda Nahuel Molina por el lado derecho. Vamos a ver la pelea de Pedri, que consigue hacerse con el balón. Ahí va Pedri, se frente de Juliano, balón de Pedri, vuelve España a la carga. Los argentinos cerrando filas, ahora con 5 hombres atrás en su zaga, con 3 en el centro. Es la misma para jugar con Porro para combinar con Zubimendi, va Pedri. Necesitamos la varita mágica de Pedri para Nico Williams. Nico Williams a la pelea con Cucurella, el centro de Nico. ¡Merino se ha ido fuera! El remate de Merino se ha marchado fuera, abriendo el palo de la portería de Argentina. ¡Qué oportunidad! Otra más para España. Está hace tiempo que ya mereciendo el gol, pero los goles sabemos que no se merecen, se marcan. Es que estos centros son muy peligrosos porque siempre o casi siempre evitan el gol de España y ahí aparece España. 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 Ahí va Zubimendi, tiene que retroceder McAllister. Messi que trata de frenar la salida del juego español, pero está el solo contra el mundo. Este es Pedri después que pasó al lado izquierdo para allí. Es Nico Williams, Nico con Cucurella. Recibe Pedri. Vamos a ver Pedri. Por delante Merino, por delante Ferran. El balón de Pedri para Lamín. Lamín que es, estaba desmarcándose Ferran, recibe el Porro. Este es Pedri. Abre Pedri para Nico. Los argentinos detrás del balón. Sigue Nico. Nico intenta esa jugada individual. Insiste Nico. Va a tirar Nico. El disparo no es nada bueno y además va a favorecer esa salida argentina con balón para Messi. Ahí Messi controla ante todo así. Messi es capaz de hacer eso y mucho más. Y ahora no hay nada. Juliano, vete al balón. Se ha parado para que la realidad se concluya, pero... Juliano, que igual es más fácil. Ahora el control que ha intentado Nico, no se le fue a Nico. Y luego, bueno, a ver que llegan ahí los argentinos con Lamín, se le fue a Lamín, perdón, el balón, y llegan los argentinos ahí. Viene el escalón, ¿me ha sacado otra segunda ahí? No, se cascan en el escalón, sí. Yo jugué con él en el Mallorca hace 1000 años, pero claro, esa camarilla estaba así. Bueno, pues tarjeta amarilla para Scaloni, para el entrenador de la selección argentina, que le vemos ahí reaccionar de esa manera y enseguida se echó la mano a Pingarillo, el cuarto árbitro, para decirle al colegiado principal que le sacara la tarjeta. El cuarto árbitro que es Adnan Mohamed, de Jordania, que es el que ha pitado uno de los partidos de España. Bastián Duncan en el videoarbitraje también estuvo en el Portugal-España. Bueno, los argentinos tratan de animar a su selección, que está aguantando como puede, a punto de llegar al minuto 105. Esta es la primera parte de la prórroga. Ahí recibe Juliano. Juliano a la derecha para Nahuel. Argentina con la pelota en su poder. Vaya momento tenso. Estamos en la prórroga decidiéndose nada más y nada menos que una Copa del Mundo. Insiste el equipo argentino. El mal control de Paredes. Intenta llegar el Nico. No, a Nico le va a quitar el balón Nahuel. A Nico le ha quitado la pelota a Nahuel y 3 minutos más de añadido en estos 15 primeros. Vamos a llegar por lo tanto al 108. 3 minutos más de tiempo añadido. Estamos en televisión española. No nos queríamos perder esta final, que ya imaginábamos que iba a ser tensa y además es larga. Vamos a ver Ferran. Ferran que cae. No hay nada. No hay nada. No le están saliendo de momento los desmarques a Ferran, pero ya sabemos que cuando lo intenta acaba saliendo alguna. Ese balón va con poca ventaja. Los argentinos ahora llega Messi. Messi con Juliano. Ahí combina con Paredes. Ahora puede recuperar España la pelota. Sí, la ha recuperado España con esa buena acción de Merino. Vamos a ver Pedri. Pedri tiene que soltarla. No, Pedri no la ha soltado. Al final se le ha quitado a Juliano. Ahora se ha quedado de corto Eric García en la entrada de Messi. Apertura de Messi buscando aquí por el lado izquierdo. No, ha llegado el Porro. Bien ahora. Vamos a ver a los argentinos por una llegada o por un intento de llegada que han hecho, esto para ellos que su equipo. Pasar a campo contrario, saque de banda, que toma un minuto de tiempo, colocarse. Y todo pasa porque Leo Messi recibe el balón. Está claro que es muy difícil encontrarlo siempre, pero sabemos que todo empieza por ahí y ahí España tiene que seguir estando muy presente. Bueno, se dilata el saque, primero inicia
para que se vea el suelo también, se pone el balón en frente. Con Facundo Medina por el lado izquierdo, Nahuel Molina por la parte derecha. Esto va a ser saque de banda para España. Juliano que ha entrado pues como 6. Y el saque de banda para el equipo español. Minuto 107. Seguimos en 0-0 del marcador. Por lo menos habrá refrescado en España. Hasta hora de la noche habrá refrescado, estaréis todos más a gusto. Esperando el desenlace de esta final de la Copa del Mundo. Nueva falta de Paredes, en este caso sobre Mikel Merino. Saltaba por el balón, le desequilibraba por detrás cuando estaba en el aire. Se llevaba un postalazo tremendo. No lo ha pitado, parecía que le señalaba. Se estaba interesando por él solamente. Se ha señalado el saque de banda para Argentina. Iba Facundo Medina a poner la pelota en juego. Este lateral izquierdo le viene Facundo Medina, la oportunidad ahora de saltar a Julián, eso se va a acabar, ¿no? Ahora sí lo ha pitado. Sí. Ha pitado el mismo encontronazo que en este caso se ve el balón, pero... Y se acabó. Final de la primera parte de la prórroga. Bueno, pues vamos agotando los tiempos, nos quedan 15. Esto sí que es definitivo. Pero España tiene que centrarse en jugar, en darle velocidad al balón, en jugar por fuera para acabar en un centro como Nico, en un desborde con Lamin, con Nico, y no entrar en el juego que está consiguiendo. Ya está buscando llegar a los penaltis descaradamente, es su estrategia, y España tiene que intentar acabar el partido en estos 15 minutos que quedan. Hay que acabarlo, marcando un gol. De momento estamos con este 0-0, todo abierto. Vale todo, Vale todo. En este momento en el que estamos, 15 minutos para el final del partido. Nos queda un último tiempo en el que España, al aprovechar esta superioridad numérica que tiene sobre Argentina, recordemos que hacia el final del partido, del tiempo añadido, recibió la segunda amarilla Enzo Fernández, que Argentina está como lo menos, pero están haciendo algo que ya les hemos visto hacer durante el Mundial y que, bueno, pues en eso no se descomponen, es decir, ser capaces de inferioridad, no numérica, sino ser inferiores a tu rival y estás defendiendo el marcador y ganando una oportunidad. Argentina sí fue inferior a España en los 90 minutos, pero están resistiendo, agarrándose a todo lo que puede, deteniendo el tiempo todo lo que puede, haciéndole el partido muy incómodo y ahora pues quedan 15 minutos que para España pues si no es capaz de marcar se va a pasar todo muy rápido, para Argentina será todo muy despacito, pero lo decíamos antes, España tiene que seguir siendo valiente, a nivel defensivo está perfecta, las ayudas en esas vigilancias defensivas, seguir siempre muy pendientes de Leo Messi porque es el que puede activar cualquier acción aislada y ir a por esta victoria que esta selección se está haciendo. Se puede. Vamos seguro que lo ganamos, chavales. Ya vamos a ser campeones del mundo, ya lo veréis. También nosotros sabemos animar, ¡España! 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 La sombra con la presencia de la Ninja Man por ese sector, limitado a veces para pasar al ataque, tampoco de hecho que el equipo lo puso en esa posición en varias oportunidades, y una buena decisión, porque los recorridos ahí... ¡A por ellos! ¡A por ellos! Ahí va Cucurella, bueno, pues hay que descontar.
Así es, esto se va a exponer porque van a quedar mano a mano, porque tiene un hombre menos. Acá, por apenas un paso, jugó a favor de Argentina para que esto no estuviera definitivamente terminado. Serán 5 más 2 o 3 que agregue y la Argentina tendrá que buscar esto, alguna individualidad, fabricar un córner, fabricar una falta, alguna situación de esos últimos metros para tener alguna posibilidad de empatar esta final. Lo miró en vivo para ellos, ¿no, Dani? Sí. Salta por esa pelota también desarmado Argentina, jugando todos en cualquier lado, pero bueno, en la final con uno menos y se está perdiendo y así se juega, claro. Vamos con todo, vamos Dibu, tirala lejos, tira la que lleva otra, tira la que lleva Juliano, viene la pelota, sube en contra, termina sacando a Nick García, pone la camisa, Molina, le va a quedar a Williams.
Con las pocas fuerzas que quedan, con Tagliafico en una pierna, arrastrando su pierna izquierda en el campo de juego. Bueno, esto es esta selección también, Gustavo. Va a pegar Leo hasta el final, pase lo que pase, hasta el final, con el resultado que sea orgulloso siempre. Vamos, selección, orgulloso siempre, este corazón enorme. Le va a pegar Leo, vamos por arriba Argentina, tocan corner otra vez para Leo, le va corriendo la misa, mal se quiere meter Leo, como va a salir, increíble, era esa jugada, era ese el gol, pero tenemos una más, una chance más. Por favor, Argentina, por favor, te lo pido. Vamos todos, ¿qué pasó en el área? ¿Qué pasó en el área, árbitro? Tome decisiones. Tome decisiones, por Dios, se agarra, pobre. Lo agarraba Menino, selección, vamos, 15 minutos superados. Va a buscar la pelota cortita, Molina, va a llegar al centro, le va a pegar Leo. Vamos, Argentina, vamos, selección.
hacerlo con esa jerarquía, la verdad es que es asombroso. Para el guardameta del Athletic Club, para Messi, que ha recibido solo un gol en 8 partidos. Que ha recibido muchas críticas en su día, que no tenía que jugar, y desde la sobriedad, tanto dentro como fuera del terreno de juego, es uno de los líderes de esta selección y había un debate que se inició con Joan García y con Remiro, pero se acabó ahí. El debate aún no ha llegado. De la fuente de la opinión, claro, siempre. Ahí está el mejor portero. Que es el tercer título que gana con España. Es el premio, por lo tanto, al mejor guardameta del Campeonato del Mundo es para Unai Simón, al mejor jugador joven es para Pau Cubarsí. Recordemos que en cuanto a la bota de oro, en cuanto a los goles, Messi se queda con 8 y Mbappé tiene 10, con lo cual ahora en la historia de los mundiales Mbappé tiene 22 goles. Es el máximo goleador de la historia histórico de los mundiales. Y el balón de oro del mundial es para Rodri. Balón de oro del mundial es para Rodri. Ahí lo vemos acercándose al lugar donde están las autoridades, que recibe el saludo de Donald Trump. Rodri. Está la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Está el rey Felipe VI. Y ahí ha ido Rodri, que ha recibido el primer saludo de Infantino y el segundo ha sido del presidente de Estados Unidos. Nos llevamos absolutamente todo. De momento, Cubarsí, jugador joven. Guante de oro para Unai Simón y balón de oro para Rodri. Se pueden acumular más premios. Es que ha terminado el mundial a nivel de cuando ganó el balón de oro. Es que es fundamental, es el líder del equipo dentro y fuera del campo. Ordena todo, hace jugar a todo el equipo. Yo creo que se ha ido hoy porque no podía más. Y eso es como decía Luis Aragonés, que yo siempre lo recuerdo, ¿no? Decía Luis Aragonés: vosotros salís, lo veis todo, el que levante la mano porque no puede seguir no pasa nada, entra otro. Pues de eso se trata, ¿no? Levanta la mano, márchate, que entra otro y coge tu relevo. Pero es que yo creo que eso también es uno de los principios y de los valores de esta selección que ha dejado Luis Aragonés, que va...
Gracias.